Hola, aquí Volnik en Genshin Impact. Y... un segundo. Vale, sí. Y el plan es hacer el evento este, el rito de la linterna. El tintineo de la noche. Que faltan pocos días. Y lo he estado dejando para el final. Y a ver qué tal. A ver si está guapo el evento. A ver, maldito OBS. Ah, sí. Ya lo tengo. Bien. Y veo que hay que ir ahí. Espera. ¡No! Deja de tapear. Maldito. Quería enseñaros. Me hizo gracia que le di a navegar. Ya no me sale. Oh, voy a teperme otra vez. Me salía como el caminito para ir a Songli. Igual era con la V, ¿no? Mira, mira. Me hizo gracia que me lo pongan así. En plan, en lugar de ir por la escalera, es como, ve por aquí, luego a la derecha, izquierda y tal. También había una opción como para skipear introducciones, que he visto que la han implementado o algo. Pero no sé cómo activarlo. Y no sé si activarlo. Supongo que te skipea todo esto. Sería una pena, la verdad. Pero bueno. Why, the pleasure is all mine, as is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared? De chill por aquí. I sense you are older and wiser than the last time we met. It seems your travels continue to yield valuable insight. Te lo agradezco mucho, Son. So, Zhongli, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. El Songli no hace nada. A ver, yo estoy todo el día en el PC, así que tampoco soy quien para juzgar qué hace cada uno. I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. Huh? Nascent bamboo shoots? Wait, Paimon knows! Because Zhongli prefers the... Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste. El plot twist será que es simplemente X. Ah, pues no. An astute observation, Paimon. Le ha pillado por You completo. know me well. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other... Well, we were planning to use the opportunity... Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly... Se me hizo la boca agua, You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Dios, nunca le había visto los ojos estos. Plan protogema. No, quería sacar una captura de esa escena. Estaba Paimon ahí. Y el prota mirándolo. Let's go, traveler. Paimon's collecting a few bamboo shoots, shouldn't... Such fine... See? Paimon... However, there is no need to rush. The streets of Liyue will be bustling with visitors and filled with the nascent bamboo shoots would be Bonito, but a con las wonderful linternas. final touch to a most exceptional feast. Aunque no sé si en la vida real Honor it esto would be sería to seguro, savor them En in plan, the igual se company of queman casas friends. por poner tantas linternas flotar. Por eso se suele hacer al lado del agua, creo. Me gusta el contraste de las respuestas. Todo es mejor cuando lo compartes. Bueno, nos vemos en la funeraria. Como... la cámara de Jade está aquí. O sea, sé que está ahí, pero por la perspectiva parece que esté justo encima de nosotros. Prácticamente. Joder, me mandan dos... Voy a trasladarlo en plan metros a kilómetros. A 2000 kilómetros tengo que ir... Bueno, igual 2000 kilómetros es mucho,
Ah, vale, los brotes son los de abajo. Pensaba que era... No, esto es madera de bambú. Vale. Let's head back. Help! Help! Did you hear that? Someone's calling for help. It's Yao coming Yao. from over there. No me ha dado tiempo a Are leerlo. you okay? Did any water go down the wrong pipe? Ah, vale. Por la parte de la nariz. Estaba pensando en... I That was Este es de scary. Fontaine, ¿no? En plan steampunk, At así. least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Greetings, Niñita. everyone. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. Me encanta el conejito este. My name's Paimon, and this is the traveler. Hola. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. Música. Se nota que tienen Fontaine un poco más planeado, ¿eh? Porque esta ropa tiene mucho más detalle que la típica ropa de Fontaine que hemos visto en otras quests. Como tienen toques musicales y tal, no sé, como que está súper I came detallado. through Stone Gate, intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captive. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the next time you're exploring an unfamiliar, as long as you watch your step. Accidents like this won't. Yes, ma'am. I understand. Dios, I'll remember to be more hacerse este careful pelo next cada time. mañana tiene que ser un tema, ¿eh? Oh, are you hungry? Oh, Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here. I expect you still have quite a long I still have some lotus flower crisps left in my backpack. What a duck! So tasty. If only Han metido animaciones nuevas. Con lo de los ojos, este salto de Paimon no lo he visto nunca. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I'd known I was... Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? no, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. Son como unos rellenos, ¿no? It's been a long time. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? Fontaine. Supongo que es como una mezcla entre Francia y Venecia. ¿Qué comerán ahí? ¿Espaguetis? I do. It's part of my job. I'm one of the Pizza. main... Iridescence tour? Tour iridescente. Le diré lo de familiar. A ver si Paimon me lo recuerda. No me suena ahora mismo. Seguro que era otro pavo de The Fontaine. Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold at least all the main... It's a No long me suena story, de mucho. so I'll spare you the details. But anyway, Well, what are they? Just let me see. Well, to explain it in full, I'd have Ahora to se start pone with... aquí I 50 love minutos listening to explicar. stories. We want to hear it. Okay, then I'll start. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, Pensaba que tiraría he por heard el a cuento ese de wondrous las tune in the espadas. air. They say it was the most beautiful, moving melody, even in that life and death moment. The ethereal music seized his full attention. Joder. And when he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from ¿Hay him stood sirenas an en unfamiliar woman. Once she Fontaine? saw that he was no longer in danger, my ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how, in the end all he could do was to bow in thanks Es to como the woman Gojo as he watched de her walk Jujutsu away Kaisen. towards Cuanto the más te rivers and acercas, más mountains te in the alejas. distance, before at last he turned around and made his way home. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the Me haría birds. mucha gracia que fuera la Zabomba o algo, un After instrumento así. generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a Anda. fairy. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called The Lady Overlooking the Lake. Me suena que hay un libro, ¿eh?
people now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play... Wow. Exactly. It may just be a legend to others, but for me, I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestor's steps. Of course, ¿Y era there's aquí? no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, ¿Cuántos I años understand tendrá? how you must feel. Paimon too. It's like, imagine if you saved the center of a lotus flower crisp. Which is the best part? Paimon would definitely remember that. There's no need to feel sorry for me. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing... I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral. And as soon as I set foot back outside the front gate, a friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. A ver, habéis asumido mucho, ¿eh? El viento vino al Vie. Entonces está clarísimo que el viento... A ver, le rezó a Venti y Venti le habrá troleado. O le habrá dicho... Bueno, troleado. Le habrá dicho, ven aquí. You get it. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake Sí, pero también es un legends poco told ese. by Red Sus... Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on. Don't worry, Yao. No es tonta, ¿eh? And anyway, you only got scammed. Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot Bueno, more on several bottles lo of del fine vino. wine, which I... Oh dear. Well, how about this, ladies and gentlemen? What? I don't know very many people, so I can't help you. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to... But you've already helped me so... I was going to take some new medicinal herbs and plants I picked. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu Tin. ¿Qué ganas? All right, well, my sincere... Okay, everyone. Please follow me. I'll be your guide. Remember to... Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh. Bueno, da igual. Es una quest secundaria, pero... me da pereza cambiar de aquí. Vaya caminito, ¿eh? Por aquí estaría, chao. Como la hiela. Igual tendría que ponerme a... no me viene el nombre. ¿Sayu? Sí, Sayu. Para ir un poquito más rápido. Ya es de noche. Dios, qué Liyue bonito. Harbor looks very different from when I came. It's almost as if I'm listening... Well, we are here during Lanterite after all. It only Llevan comes 3 with ritos, years. ¿no? It's fair to say that Este es el this time tercero. of year is when Liyue... Great. Let's go and check it out. I can't wait to get into the city and see it all. Lo malo de esto es que The streets are tiene en Mondstadt y breathtaking. Liyue como muchas fiestas. Smiles and laughter Y everywhere I en look. Sumeru solo está el Sapsurzats o como se llame. I can A ver almost qué feel the traman en el music in the futuro. air. I have the urge to start waving my conductor's baton. Un patuta, pero si llevas una You're guitarra. enjoying the city. Bueno, ¿vas a andar? Corre. Ven más rápido. Dvorak. El nombre es muy... Uy, qué mal está programado este, ¿no? O sea, como que le faltan los ikas. A ver. Sí, camina un poco por el aire. Creo que no tiene configurado los ikas para que el pie se ponga en el escalón con el nivel. Hey Un segundo. fancy meeting you all here. What a nice surprise. Vale. Chinyan. Hello, Hey. Xinyan. Let me... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. ¿A él lo conoce? Bueno, es música, supongo.
When I was last here to advertise a Leeway stop for the iridescent... Feels like I've been chasing this iridescence tour bandwagon halfway around the world. I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently. Is that right? So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? A Lantern Rite Music Fest. No, I'm actually... Oh, so no land. I mean, that's not just up to me. Hosting a music festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've Es never verdad, worked ¿qué with pasa the con lo de que authorities los before. moras han dejado de Even if I existir? were to start putting something together right now, Aún nadie it ha would be too comentado el tema. rushed. Bueno, no han dejado de existir, pero ya no se generan más. No es un problema que no haya más dinero. But we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? That's right. Miss Kuching. You mean... This is the perfect opportunity. Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as será la that's bomba. the spirit. See, even as for the performers, I can put my friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a Well, what about you, Xinyan? Are you... if we actually manage to make the iridescence tour, Wow! There's that rock... what do you say, Mr. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work. Are you kidding? Whew, guess my shopping time's getting cut short. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, Okay, I promise I will. Good luck with your meet. You've got this, Es un Xinyan! poco raro cuando entren personajes nuevos a la historia, porque es como todos los conocen, pero para nosotros es completamente nuevo. About the senior of yours Xinyan mentioned just now. Is that Y it? nadie los menciona antes, más que nada. Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She ¿Tú me enteras, definitely Xiangling? needs someone around her to look after Lo he her. leído un poco mal. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Bueno, es la vieja, ¿no? La vieja de la... Iba a decir campana, la de la tetera. Madame Pink. Oh, it's Master. Is it okay if I go and Vale, sí, say hi esta es to la her? mentora, ¿no? La mentora de Chanling y de ella y... Oh, calm down now, dear. Sí. I'm not about to run off anywhere. I'm not about. I haven't seen you in days, Master. I've missed you. ¿Será Madame Pink la que les hará el peinado este? Oh, bless you, Yao Yao. You do Oh, say ¿quién the se los enseñó? sweetest things. Ah, look who it is. Visiting for... You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We... Hello, ma'am. I am Lo a siento por musician tu from tetera, la he Fontaine convertido en and una máquina organizer de of the minar Iridescence bitcoins. Tour. I don't suppose you've Le heard of it. explicamos ahora a Madame Pink. Master, the... Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. Oh, right! Madam, you're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cult. For example, do you think it... Why, not at all. Music pays homage to history and culture. Times change, and Una the mujer music sabe. enjoyed by Ay. the youngsters of today is no doubt varied. And so, I look forward. Here, here. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the one. Goodness gracious, you're all being suspicious. Master, you're in such a great mood today. Oh, well. Thanks, Madam Ping. We'll see... take it easy. Ahora buscamos a Gaño, ¿no? Mira, le voy a llevar una flor. Creo que tengo como 500 flores de Take it eso easy. en el inventario. Conseguí a Chao, pero no lo he subido porque quiero subir primero los otros. Charan, charan. Ahí tramando. No puedo subir como una persona normal. Se ha hecho de día ya. Please remind them that the festivities are not... Understood, Miss Ganyu. I'll take my... Ganyu! What brings you here, Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried Qingshin leaves. I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not Lo de que good se quedan at it, durmiendo this is por weird. trabajo. It's like a responsible younger sister talking to their... Thank you, but
Paimon's criticism is quite valid. I do have a... Oh, my apologies. I don't believe we... Ah, Paimon will... Vale. Resumen. What's wrong? The Paimon go... It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy So, yo to le han go cambiado for un it poco again. los ojos. No me suena que sean tan oscuros, no sé, dan hasta mal rollo, un poco. It may be... Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebration, the Iridescence Tour, is relatively unknown in Liyue. Era súper It's conocido. difficult to predict how a brand new show will... It would be quite risky for us to bet everything. Oh, Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue... Let's reserve a space at the docks. Yes, Vale. my thoughts precisely. O sea, no es que cambiemos todo, sino que Now, al I final just need haremos to un take some cambio. time to give this as long as I clearly lay out the pros and cons and highlight the key points ¿No lo of the organiza proposal. esto Given Ningguang that o algo Ping así? and the Traveler have both O given the Ningguang idea se la their sube. blessing, Mr. Dvorak, I will need to discuss with you. oh, yes, certainly. Es pelirrojo, ¿eh? En Fontaine son pelirrojos. O es As simplemente soon el tío as este. there's work to do, God, I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good. I'm good at taking care of people, so wow. Hey, Yo-Yo, can you I'm afraid my backpack's empty now. Apart from lotus flower crisp, anything sweet, and anything... Here's Si what come I've drafted slime, so far. supongo que Anything es else you want como to comer carne. Es un poco raro, ¿no? No, this is excellent. Perfect. Then we'll... Oh, perfect Qué timing. rápido. We were not at all. Every Sí, second literal. counts for a complex proposal such as this. Yao Yao, thank you for bringing my... Remember to make tea from them first, God. Okay, I should be getting everyone. I'm sure that the music festival will go... Thank you, Yao Yao. We should go get... Ok. Espera 2 horas. Me ponen 2 horas, pero me dice que solo espere... Que lo haga hasta las 6 del día siguiente. Voy a poner 2 horas para probar. A ver si cuela. Sí. Lo del día siguiente creo que está mal traducido o algo. Greetings, traveler. O igual es por Paimon, el and hecho de Mr. que se ha hecho de Dvorak. día. Me han como Call me cambiado el Kitchen. día directamente. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get the Qixing have approved Vale, Ganyu's organizan estos proposal. dos. Over Bueno, the estos next dos. few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf. Yay! That's awesome! No me esperaba menos. Please. The Qixing have a duty to deal with. On a more personal note, I am an As such, it is my privilege to work. Thank you so much. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome. También once vaya el again, lío en el que so se ha metido I este. Que este dare get venía my hopes up. a buscar sobre la historia de sus antepasados y lo hemos metido en un festival. Que a ver, que le mola, pero... Never in my wildest dreams could I. Right. Time for me to call in the performers. To stage a concert Igual at al a tocar la high-profile música en el event like concierto this is a se rare escucha la opportunity. sirena esa que Our music band's finally... que Yes, busca. indeed. I know exact for a musician. Music will always be the language they are most fluent in. Claro, y que ahora sobre Oh, los antepasados. That can wait. Oh, Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but Oh, that's quite all right. I don't even know. Don't worry about me, Ganyu. thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For instance, I wonder if this ¿Imaginas lady que es your Madame ancestor Pink? met... To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you. Did you say the Adepti? And you're... Are you telling me all the rumors of the Liyue Adepti are real? Ah, So it's not just que es algo artistic como solo license? del Liyue. En Fontaine no hay adeptus ni nada raro. Son todos humanos. They're real. Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. Yes,
Anyway, if you're looking to uncover a lost melody, but if it's a person you're ¿Qué looking ha pasado for, en Lue then I just para might que haya be able mitad to help. humanos, mitad I see. cosas? I think I understand the situation now. Yes, that Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu, how's your workload at the moment? I can probably get through everything in 2 days. Wait, what do you mean as long as I don't Si no sleep? duermes. Ahí flipando. Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an También extended es verdad, no period without a sabemos break will take its cómo toll on your funciona su health. cuerpo. Somehow that does Igual not puede sound estar persuasive una coming semana from sin dormir. Kuching. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Dormir 3 días. Even I know the importance of In that case, 3 days. All right, I can. If you have the time, you're well known to many of the Adepti and respected, okay? Then let's meet back here. What's this space, Mr. You're all so... Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her it'd be such a happy reunion. And that's You're right. Okay. We should probably get going. Mr. Ooh, we're coming to A ver. I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Joder. Bastante deep. Music sounds Es una forma de resumir. Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. La música... A ver, hay gente que no escucha música en general. Que eso siempre se me ha hecho raro. Pero mola que la música te pueda dar, no sé, te ayude a imaginar cosas o yo qué sé. Como por ejemplo en el gimnasio. Hay gente a la que la música le da fuerza, digamos. Se motiva más. Entonces, está guay. Es un tema bastante deep ahí. Lady Yuhang, Dios, ha venido volando la Byway. What is it? per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my but I'm worried that if we don't act right... I understand. In that case... Yeah, Kuching. You're busy. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is... With the traveler on the... Thank you. This will be a great help. I will Will do. And say hi to... You have my thanks, too. Good luck. Me gustan los cambios de plano. No sé. Cada vez como que se los curan más. Qué chulo, ¿no? Esto... Va, voy a ponerme la cámara. Aunque siempre hago fotos con los mismos personajes. Vale, justo tapa el... Tremenda. En serio. Con un 2 en el pecho. Solo quería una foto normal con el pollo ese. Ahí. Deja el 1. Ahí. Pum, fotito. Sí. Creo que podría ser de alguna forma que parezca que las alas son del... Me gusta. Del albedo. ¿Qué me cuentas? No, bueno. She said she'll reach out to the Yunhan op. Then I'll arrange for a rehearsal venue in a... Many thanks, Kuch. You know, I once heard someone from Liyue describe a person as swift as... But now, having seen Kuching in action, I honestly can't... You're too kind, Miss... Está un poco lejos. Bueno, un poco bastante. Igual lo equivalente sería 5 kilómetros, en plan venir hasta aquí. Más que 500 metros.
Se escuchaba una música rara. Paimon said this strange tune was coming from around here, but Paimon doesn't hear. I was just wondering who in their right mind would come out to a place like this. Churun. So, it's you two. Parece que he llegado yo con la hiela. Leon? How'd you sneak up on us like that? You look pretty alive to me. Can't have spooked you that. Fair enough. Ah, you're here for that too? Saves me. Come with me. I've already. ¿Cómo? Qué conveniente tener la hiela ahora. The stuff by the door is in pretty good condition, though. O ha dicho la puerta. The doors and windows are all fine. La ventana. This place is completely. A ver. How strange. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? A ver, también es un poco raro lo que venimos a investigar. Se ha escuchado una melodía rara. Si es que sé, alguien ha tocado la flauta aquí y se ha ido. Elon, you didn't hide some of the evidence. Why would I make this more difficult for you? Okay, well, What about you? Give up as well? De momento no tenemos una gran Yep. pista. It's not, to be honest. I was only able to put it all together because of some back. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to escape with their lives. The villagers would abandon their homes and flee overnight. The bandits were eventually brought to justice. But the fear and trauma Bueno. whenever they heard that melody, También es they would jugársela feel un like their poco. lives were in Plan, danger bueno, once es que again claro, and flee immediately. si sabes que cuando suena eso, viene un asesino que te va a matar. Entonces, ¿te irías o no? La cosa es la mala comunicación, ¿no? Si lo han atrapado, tendría que saberlo todo el The mundo. culprit of this crime exploited that very. The victims obviously will have gotten quite a fright. The important thing now is to find this copycat criminal. On any other day, that'd probably be a good idea. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well versed both in use. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. so basically, if we want. Pues ya estaría. Qué raro el plano este. ¿Nos están espiando? ¿O es simplemente estético? Mm-hmm. As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation. A ver. ¿Será un dominio o...? Madre mía. Joder. Me ha salido volando. Here, look at this. These tracks are superficial, but they definitely didn't occur naturally. Something heavy was being dragged this way, meaning we're headed in the right direction. Me ha hecho muchas gracias que hayan dos y he lanzado aquí en plan. ¡Ey! Oye, ese giro. Otra hierba. Vale. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, ¿Te imaginas que el ladrón os escuchó otra corneta? Eso sí que sería... super trola, ¿eh? A ver, There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, a ver. not the treasure hoarders again! No se han escondido muy Come bien, on. a ver. let's round. Igual no son los verdaderos, pero... Si son los de verdad, yo no montaría un campamento a 100 metros de donde he robado. Anda. Hey, who
were you? Va mirando pistas. Okay, confess and we'll go easy on You kidding me? You think I'm scared of you? Bueno, Perhaps not. ¿en serio? Quietly now. Dodge this! Curses. Lo he esquivado. Seems like you're not all talk after all. There's no going back now. Better up my game. Me he hecho un no-hit, Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far. I surrender! I surrender, please! Tell us everything. You have one chance. And I'm warning you. I won't, I swear. You know, so... Lantern Right's near... I know I'm with the treasure hoarders and everything, but... I don't really have any... Wow, you're really going to complain, Dad? No, not at all. Okay. I racked my brains trying to think of what I could do. And eventually, I remembered something from back... I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. ¿Y dónde se han ido? At Pobre first, familia. anyway, but they did. And they just left all their stuff. It was completely wrong of me. I know that now. I'll return everything that I took. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal. Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. You'll have to take a walk with... Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt También es anyone verdad. understands that. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory... You mean... That's enough hints for you. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. What is it? Is there something else? Ha sido muy I'm fácil. still not sure how you first got your hands on this information. So play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran... You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so... ¿Y este plano? It's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you. Dios, vaya plano, And ¿no? happy Ahí, Lantern Rite. como de película y... I'm such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as Whoosh! Random event although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Es verdad. Right? When we were chatting with Mr. Dvorak, and most music is, right? It can help us relax. Paimon never imagined Vamos a that cambiar la music could be used canción to commit crimes. para que no sea para delinquir. Oh, really? Huh. Well, anyway, now that everything's resolved, Porque han dicho eso ella, en plan... ¿Quién le ha asignado a ella la misión? Ningguang, ¿no? Supongo. Bueno, no recuerdo de quién era el agente secreto, digamos. Byron, we're back! Everything's all sorted! That's great news. Oh, please. ¿Vamos a la cámara o...? Vale, ¿no? Viene ella. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. On the contrary, I think it is those, alas, on a different day I would invite, but you're quite right. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the Simply put, there will Whoa, you're all... Well, we can discuss. I trust you saw this year's Mingxiao Land. Yeah, it looked like a goose. Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal... On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. Estaba pensando si es Madame Pink o quién era el Sea Gazer. El que mira al mar, sería. El contemplador del mar, o algo así. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a
I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into... Ok. Uy, este TP tan raro. Dios, qué bonito, ¿no? Salto flamígero, teatro de papel, patrulla oceánica, héroes anónimos. Esto tiene pinta de la misión. Algo con Beitu, ¿eh? Dios. A veces está más curado, ¿no? Las de estas. Mira Kiki, ahí, tomona. Va, vamos por orden. Joder, justo he ido a la que no es. Creo que es porque le he dado a la V en... Vale. Y luego estará la historia principal por ahí. Que no sé si es la de héroes anónimos o es otra. Vamos allá. Uf, qué raro se me hace que no tengan audio los personajes aquí. Tian me suena mucho. ¿Es la de Inazuma que se ha venido aquí o simplemente es un NPC que le he dicho que me suena? Es que hay muchos nombres, la verdad. Hey, buenas. Israelinterian. No sé si he pronunciado bien tu nombre, es un poco largo. ¿Qué tal? Estoy aquí con la misión, la acabo de empezar y vamos con la primera parte que salía ya o ya por ahí. Un desafío con muchos mecanismos. Gracias por el follow. Una Paim, una propulsión. Bueno, eso es por Songli, los 3 barriles. La de veces que he muerto porque me han explotado barriles. Y hay una quest en Inazuma. Bueno, no hay una quest. Cuando farmeo samuráis de esos, hay un sitio donde si le das con electro a una hoguera, explota como 500 veces y te mueres. Una carrera de fuegos... A ver de qué va esto. Parkour. Si lo he despejado... Como me gusta que estén todos... ¿Me puedo tepear directamente? No. Odio farmear los hongos que usan agita porque... Ah, vale. Sí, yo aún no entiendo cómo van los hongos esos. Me he hecho un equipo con los... Con Geo y Anemo porque me da miedo hacer alguna reacción y que me dé el material que no es. Es que no sé cómo va. ¿Es con el barco? Carga flamígera. Sprintará a cierta distancia y obtendrá las monedas. Ok. Dios. No. Uf, lo he hecho bastante mal. Vale. Es con la E, pero es hacia donde miras. Lo que me pasa es que quito el space porque quiero activarlo, ¿sabes?
Ahora lo haré de nuevo. Quiero... Lo he vuelto a quitar. Es que soy tontísimo, ¿eh? Ahí. Es casi automático. Y aún así la cago. Dash. ¿Será que van a meter un personaje con este tipo de dash? ¿O traman algo? Curioso que acabemos aquí donde encontramos a Chao la primera vez. Vale. Bueno, ni tan mal. Voy a darle de nuevo simplemente para hacerlo... Para ver si lo hago mucho mejor. Ahí. Dash. Dash. Oh. Ahí. Ahí. Solo lograste el plata. ¿Habrá platino? Tengo 2 dashes. Vale. Dash. Vale. De momento lo he recogido todo, creo. Me dejo caer un poco. Dash. Dash. Uf, me cuesta un poco aquí con las sagas. Ahí. Vale. Vale. Me dejo caer. Dash. Y GG. Oh. Vale, no hay platino. Ni tan mal. Bueno, este es el primero. Vamos a ver los siguientes. Me encantan los menús estos. A ver, anécdotas. ¿Qué son los de las anécdotas? Vale, esto es la historia, digamos. Creo. Y esto es cada elemento. ¿Vale? Está guay. Me gusta el dash este. Me gustaría que mejoraran el movimiento en Sumero. Si no lo han hecho hasta ahora, el movimiento en el aire, por ejemplo, planear, me gusta planear. Pero a que molaría tener una forma de irse rápido, en plan volar, literal. Y que se sienta bien. Algo como las elitras del Minecraft. Las elitras del Minecraft creo que están súper bien hechas. El tema de volar se siente muy bien. ¿Juegas en móvil o juegas en PC? Porque eso sí que puede afectar mucho. También es raro que te dé lag el desierto. Supongo que por las partículas o algo así. Pero uno pensaría que en el desierto es donde hay menos lag porque hay como menos cosas que renderizar. Pues empecé. Buah, pues es un poco raro, ¿eh? A mí me va muy bien. ¿Tienes el juego instalado en la C o en la D? Que eso también puede influir. Si tienes la... Vale, aquí el dash se usa para saltar por las plataformas. Ahí. La verdad me mola mucho el dash este. Ahí. Vale, están hechos para gastarlos. Ahí. Triple, ¿eh? 1, 2, 3. Vale. Me dejo caer. 1, 2. Ahí. Ahí. GG. Vale. Yo es que tengo la... Esta es la graf... Buah, no sé cómo se llama ahora. Está la GPU y la memoria RAM o algo así. Y si cargo el juego en la... Creo que es la GPU y la CPU.
Si lo cargo en la CPU, que es el PC, digamos, me va mucho más lento. Incluso las cargas estas van súper lentas. Te puedes estar 2 minutos esperando aquí. Pero instalándolo en la GPU, que es la gráfica, va mucho más rápido. Creo que se llama VRAM, no sé. Y mira que debería saber de PC, pero ni idea. No sé cómo explicarme ahí. También puede ser que tengas un PC más antiguo. El mío está bastante nuevo. Habrá como 4 rutas. Vale, no. No sé. Esa plataforma está guay. Es nuevo. Eso es de Sumero, ¿eh? Cosas ilegales. Ahí. Creo que voy a soltarme ya. Bueno, estamos en Sumero. Igual sí. Te estás montando un nuevo PC. A ver si te puedes hacer uno guapo. No. Este juego lo he jugado un poco en el móvil y es horrible. O sea, tienes que tener un móvil decente para correrlo. Intenté hacer unas diarias y dije nunca más. Vale, GG. Oro. 3 años ahorrando. Buah. Buah, a ver si te haces un pepino ahí de PC. Y el último. Pensé que habría más historia. En plan, con el minijuego este, pero va a ser bastante rápido. Si los demás son iguales, rollo que vas y lo haces y... A mí de momento me parece muy fácil el evento este. Me gusta el dash y tal, pero es como muy automático todo. Que no está mal, ¿eh? Es divertido moverse por aquí. Y seguro que se puede optimizar para ir más rápido. No, uf, se me había olvidado el botón. Quieres jugar al Tower también, el Tower of Fantasy. Ese no sé si pide más. O si está peor optimizado y por eso requiere más... Mejor PC. Yo juego un poco al Tower, pero dejé de jugar. Básicamente ya hice todo lo que quería hacer en ese juego. Y la historia no me llama lo suficiente para seguir. Pero está guay el juego. Uy, no sé si voy a llegar mal ese. Qué bonitos los fuegos artificiales ahí. La musiquita. Me recuerda al Little Inferno, la música. La tienda. Vale. La explosión ahí al final. GG. Vale, vamos con el siguiente. Recogeré las recompensas al final. A ver la diferencia. No has jugado aún al Tower. Está chulo. Sí, puedes crearte tu propio personaje y cuando tiras por el gacha, en lugar de cambiar de personaje, que también puedes hacerlo, te puedes equipar el arma de otro personaje en el tuyo y ya. Eso está chulo. Lo malo es que me da la sensación de que le quita protagonismo al gacha. Es como tirar por armas en el Genshin, ¿sabes? No tiras por personajes, tiras por armas. Pero está chulo.
Actuación en el muelle norte del puerto. Ahí hay mucha gente. Esto era como un puzzle, lo vi en el trailer. Bueno, en el trailer, en el anuncio de la versión. Tengo curiosidad, a ver si es difícil o qué. Se veía un poco clunky. La historia del valiente hombre barbudo. La historia del hombre barbudo es muy larga, así que es casi imposible representarla por completo. Por eso el narrador nos deja decidir qué parte queremos ver. Esto es como la Biblia, ¿no? Que había textos que te mandan a otros textos y otros a otros, en plan los versículos y todo eso. El destino de montañero, el venerado de los adeptos. Atrápame a ese fantasma. No sé si alguna es una referencia a alguna peli o algo así. Ascenso a los cielos. Vuelta a casa. Montando ahí cada uno con su historia. Esto me recuerda también al Dark Souls y el Elden Ring, que cada uno interpreta el lore de una manera. O no es eso, simplemente que de diferentes sitios como que aprende el lore o la historia. Y luego están entre sí en plan, no, yo creo que esto es así. Vale. Es como un puzzle, a ver. Un poco raro, ¿no? Que se estén tan alegres ahí. Introducción al personaje. Enséñame qué hace el Luffy. Introdúzcame al Luffy. Me lo imagino así. Una hermana llamada Bink. Pobre y solitaria, sin nada que apoyarse. Y entonces regresó. Aplaudir, va. A ver. Espera, que no esté doblado estos. Queda un poco raro que no estén doblados. Sí. Dios sí que tiene capítulos. Vuelta a casa, acto 1. A ver. ¿Cómo puedo conseguir 50 deseos para Jutao? ¿Está el banner de Jutao ahora o saldrá después? Ahora no caigo. Ganaste el 50-50 con Najida. Claro, y no tienes el pite asegurado, ¿no? Buf. Pues entre el evento este y no sé si tienes explorado Sumeru, pero explorando Sumeru creo que puedes conseguir bastantes protogemas. O bueno, o cualquier región. ¿Vale? Arrastra o selecciona sucesivamente 2 telones de papel para que intercambien su posición. Entonces cuando cruza, lo cambio. Uy, no. Lo he hecho mal. Sí. Y ahora chocará con esto y se irá por la puerta. Va más fluido, de lo que parecía en el tráiler. En el tráiler parecía que iba como muy mal. Parecía un evento web. Buah, tremendo.
Siguiente. Vale, si cambio esto por esto. Y esto por esto. No. Ahí. Y ahí. Y ya está. Y el pincho lo dejo ahí. Toma. Speedrun. Any% 22 segundos. A ver. 18 segundos. Buah. Ah, mira, ahí está la hermana. Joder. Ahora voy unos pinchos. Y esta no la puedo mover. No. Espera. Ah, vale. Simplemente tenía que llegar ahí. Tu hermano ha regresado. 17 segundos, ¿eh? Vaya cambio, ¿no? Del lore. Estaba en una habitación y de repente está en una montaña. Vale, o sea, se puede caer una vez. Tengo que obtener el cofre. Entonces hago esto así y esto así. Y se cae y pilla el cofre. ¡Pum! Tremendo. Lo otro no sé qué es. 16 segundos. Ojo, todo en menos de 20 segundos. Obtén el cofre. Esto es una liada. O sea, le pongo directamente esto. Ah. Creo que lo entiendo. O sea, yo lo cambio así. Choca. Se cae. Claro. Ah, este no lo voy a completar tan rápido. No. Es que si se va por ahí se muere. Me sale un pavo ahí. ¿Quieres que te ayude? O sea, está esto. ¿Así? Vale. Vale. Dios. Sí, hay un evento web. Lo he hecho hoy un poco y dan bastante... Bueno, las protogemas no me importan tanto a mí. Yo lo que quiero es mora. Y está bien. Vale. Entonces, estos dos no los puedo mover. Pero este sí. Y esto es para que se caiga. A ver. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Y este se va a la derecha y ya está. ¿O no? No. Este se va aquí y este se va aquí. Vale, ya está. Y ahora choca con este y se va al cofre. Encuentra tu amor para que siempre te acompañe. Alguien que enjugue tus lágrimas y tu luz nunca empañe. Enjugue. No conozco esta palabra. Enjugue tus lágrimas y tu luz
Nunca en pan. O sea, alguien que te acompañe en lo peor y que nunca tape tu luz. Puedes surcar los vientos. A ver si me lo hago simplemente mirando. Choca con el borde del escenario, ¿no? Es enjuague. Es que enjuague... Enjuague tus lágrimas. Enjuagar no es... Bueno, no sé. A veces palabras que no sé. Vale. Con esto sube. Pero quiero que suba cuando vuelve. Entonces va a chocar y cuando choque lo hago subir y ya está. Vale. Uy, no. No, espera, que igual si lo lanzo por los cielos se me muere. Uy, no la líes. Vale, ya sé cómo es. Esto lo pongo aquí. Este lo pongo aquí. Y cuando entre en este, lo muevo. No me salga la ayuda. Que no ya está. Y le vira. Pum, tremendo cofre. Comer y dormir en plena naturaleza y los mares surcar para admirar su grandeza. No recomiendo dormir en plena naturaleza. En plan, en un campo de hierba, que igual te despiertas con una sorpresa. Hay tablas de cartón móviles. Que permiten cerrarlos o abrirlos. Ah, vale. Vale. Entonces, si pulsa esto, se abre esto y puedes subir. Entonces, tiene que ir a la derecha, subir por aquí a la derecha. Bueno, en realidad no, en realidad puede pulsar el botón directamente. Vale, pulsa el botón. No. No puede pulsar el botón, que se mata. Aquí. Vale. Esto abajo. Y esto aquí. Y ahora se cae por aquí. Y aquí pongo lo del viento. No, lo del viento va mal. Lo que tengo que poner es este aquí. Así pilla el viento hacia la derecha. Vale. Está chulo el puzzle. No sé. Está divertido. Hay que pensar un poquito. Vago a solas por vastos páramos. Más paso ligero no teme a camino lejano. Uy. También tenían como una historieta y ahora están poniendo como frases del Luzu ahí para entretener un poco, para tener más puzzles, ¿sabes? Podrían haber pensado más historias. Hmm. Muevo esto aquí. Hago que caiga sobre el botón. No. Muevo esto aquí. Muevo este. No. Muevo este a la derecha. Hago que vuelva. Vale. Luego algo que vuelva otra vez. Hago que suba. Por la derecha y choque.
con la pared. Y luego algo que caiga sobre el botón. Buf. A ver. Esto aquí. Para que choque. Esto aquí. Para que choque. Esto aquí. Para que suba. Y esto aquí. Para que choque. No, espera. Tío. Eso ha sido ilegal, ¿eh? Me han engañado. Hemos sido engañados. Tenía que haberme esperado a que toque la plataforma. Me daba miedo que cruce al otro lado. Vale, ahora sí. Ahora hago así. Le da el botón. Esto lo cambio aquí. Cuando cruza aquí, rebota y se sube al cofre. Ya está. Me la han liado. Sí, viste que en los slant, cuando pusieron... No sé nada de los slant. He visto como tweets por ahí, pero no los sigo. No sé nada del tema. La intención de Nanfeng, la determinación de Yibing. Yo los uniré en un enlace feliz. Tengo que abrir la puerta. Ah, es lo del Among Us, que he visto un tweet hoy. Y que banearon a alguien. Vi algo, en plan, un tweet. Claro, ¿cómo? Tengo que coger la llave de vuelta. ¿What? Si no puedo mover esto. Ah, me tengo que caer por aquí. Vale. ¿Y cómo subo? Ahora puedo cambiar esto. O sea, reboto, me caigo, pillo la llave. Vale, ya está. Reboto. Pillo esto. Me caigo. Pillo la llave, pongo la puerta. Y ya está. Wow, speedrun, any percent. ¿Y a quién banearon por eso? A toda la gente que estaba en directo o algo así. O no han baneado nada, simplemente. Con un patio digno de alabanza, en el depósito, mi confianza. Tremenda poesía. Uf, vaya lío. A ver. Solo el que puso eso. Pulso el botón. Se cae sobre la llave, la pilla. Tiene que ir con el jarrón. Va a rebotar muchas veces. Muevo el jarrón aquí, vuelvo a poner esto. Se vuelve a caer. Esto se vuelve a abrir. Bueno, igual. Bueno, vamos a testear sobre la marcha. Pongo la llave. Ah. Pensé que cerraría este, no el otro. Bueno, no pasa nada. Meto esto aquí. Y ahora se va a caer. Y aquí tiene que continuar con el jarrón. Bueno, en realidad no. En realidad pillo la llave y cojo la puerta. Me he complicado la vida solo. Pensaba que tenía que volver a darle el botón, volver a atrapar la entrada y tal. ¿Cuál es la morada donde esta persona está sentada? Usa llaves para desbloquear telones. Uf. Esto se está complicando mucho. Entonces, ¿esto qué va a cerrar? ¿Qué se supone que cierra? ¿Este o este?
Bueno, vamos a comprobarlo. Vale. Ha sido ese. Vale, voy bien. Esto lo pongo aquí. Se vuelve a caer. Vuelvo a pulsar el botón. Abre este. ¿No? Vale. Piensa. Quiero que vaya aquí. Vale, y aquí quiero que gire a la izquierda. Sí. Y se caiga por este. Pillando la llave aquí. Que así. Vale. Y una vez pillada la llave... Puedo poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Hago que rebote. Y listo. Vale. Joder. Me está... mi cabeza. A ver, 500 de IQ. Esta no es la chica, es otro. Tras encontrar a Nanzen y resolver el pasado, puedo ir con adeptos y vivir como ermitaño. Ah, y ya está. Tremendo. Había pensado en hacerlos todos en menos de 20 segundos, pero por el tiempo, por todo lo que anda, como que no se puede. Looks like it's about time for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. Oh. Fue un paseo por el parque. A ver, fue más difícil de lo que esperaba. Después de esta atracción volveré a la ópera. Ok. Lo vamos a contratar para que cante. O que organice todo. ¿No vuelves a tu casa? Uy, lo siento por eso. Pobre, se le ha muerto toda la familia y no tiene pareja. ¿Escribes las historias? Es un poco un flashback a la historia de Songli y tal. En plan, aunque hay un héroe que es Songli, ahí sea el puto amo, nunca hay que depender de ellos. En plan, de los arcontes. Entonces están los adeptos. Y luego, si por si acaso fallan los adeptos, están los humanos, que también van a cuidarse a sí mismos. Ahí está la metáfora. Feliz Rito de la Linterna. Que te vaya bien. Mora. Buah, puto amo. Lo que quiero es mora. ¿Puedo recoger las recompensas desde aquí? Sí, mola. El empleado invisible. ¿Qué es esto? Ah. Al arconte crío. ¿Quién será? ¿Cómo será? Dios, qué chulo la imagen esta. Va, ¿esta será de pelea o de qué? Entrenamiento especial. Ah, había un evento de parries, puede que sea eso. Porque a mí me moló lo de los parries. A ver. Uy, no me quería subir. Uchink, ¿qué tal? Feliz Rito.
Todos los adornos fueron dirigidos por la capitana. Vale. O sea, están trabajando, pero está decorado. Así no sufren tanto. Oh, bueno, no he dicho nada. Repartió bonos y además banquetes. O sea, comida gratis y regalos. Qué guay. Estás coleccionando todos los electros. Solo te falta Cookie. Mola. Yo estoy coleccionando a todos los personajes. Bueno, todos los 4 estrellas y los 5 estrellas que me parecen divertidos. Los voy pillando. Y sin meter dinero. Aunque me tocó... En un streamer me tocó una bendición. Así que ya no soy free to play, digamos. Bueno, técnicamente sí, porque yo no he pagado por ella. Así que... Son riquísimos los de la flota. Oh, desafío. He oído un desafío. ¿Otro qué? Los testean para que sean marineros. 4 certificados y los 5 secundarios. 9 certificados. Con navegación. 2 años de formación y prácticas. Joder. Qué estrictos. Hay como un entrenamiento intensivo. Y ella es la encargada. Pensaba que veríamos a Beidou. Ah, es con el barquito, el evento. Pensaba que sería algo de Paris o algo así. Vamos a probarlo. Vale, se puede jugar en multijugador, curioso. Hay 3 pruebas. Se eligen de forma... ¿Es multijugador? Hay como vidas. Oh. A ver. Va, de cabeza. Ah, pues sí. Ah, curioso. PvP. Y tengo que conseguir 5000 puntos. A ver. Pum, de cabeza. ¿Se puede hacer en single player? Aumenta la cancelería con un imán. Deja un torbellino. Es como un Mario Kart. El chavo. El chavo ahí. ¿Cómo saco una foto de esto? No, me ha hecho mucha gracia el puto chavo ahí mirando fijamente. Vale, tenemos que esperar. El chavo Jesús. Uy. Uy, no vaya a ser que empiece de lado. Espera. Pum. Oh, vaya. Vale, tengo el boost. Bueno, no sé, yo voy a pillar monedas. Dios, cómo ha girado ese, ¿no? Oh, ahí como una... Ojo. Yo lo del torbellino. Uy. ¡Me mato! ¡Ah! Vale, o sea, esto es como pillar cosas en el Mario Kart. Y toma, te meto un torbellino en la boca. Y ese torbellino me ha empujado, vale. Ahí, ahí. Buah, estoy jugando muy mal, ¿eh? Bueno, tenemos bastante tiempo. Me voy a comer ese TNT. Oh, me he muerto por eso.
Ah, y pierdo todas las monedas. Buah. Estoy en un aprieto, entonces. Vale, voy a intentar matar al que tiene más. Se viene. Put the burst. No, no me ha servido. Vale, eso es para pillar monedas, no es para estamparse con otro. Vale. Ojo. Ah, me ha matado algo. Joder. Qué putada. Qué mal. Ahí pilla la grande. Esto me va a matar. Espero que no. Top 2. Rito se ha llevado las monedas. ¿Ves? Es que destruyó el trompeolas 2. Joder, yo soy el tonto que ha roto su barco. Me hubiera gustado una puntuación final. En plan, a ver quién ha ganado. Pero como el Genshin no es muy competitivo, nunca ha sido. Pues no. Supongo que lo ideal sería pillar 1000 por ronda. Entonces en esta ronda voy a intentar pillar 1100 monedas. Bueno, claro, es que no son monedas, son puntos. 1000 puntos. A ver cómo consigo. E intentar matar a otros no lo he conseguido. Polvareda segadora. Libera una nube. No. Mira, esta vez no hay un chavo flotando. A ver. Vale, es que también está el tema del shift. Me he estampado muy fuerte con eso. La música esta de ascensor. No, no, no me guilles. Vale. Me giro. Ah, no. Ojo, eso es como un escudo. ¿Qué es eso? Oh. Es el que tiene más. Las linternas celestes del mismo color que los fuegos artificiales tienen monedas. O sea, las rojas. Amarillas. Yes. Ven aquí. Buah, me he muerto. Y me voy a comer ese azul y me voy a morir más. No se me da muy bien este modo. ¿Qué artefactos le sirven a Noel? Buah, yo la tengo muy mal buildeada, ¿no? La tengo con artefactos geo. Ahora mismo no sé cuál es el bueno suyo. Pocas azules. Lo estoy jugando como el puto culo. Es que parece que las esté esquivando y todo. Y este va con 200, muérete. Nah, además los poderes no sirven de nada aquí. Buah, tremendo escudo. Buah, otro escudo. Serán mías. Mías. No. Qué mal. Lo he jugado como el culo. He sido el que más ha sobrevivido, al menos. 800, qué mal. Voy a mirar mi Noel, pero la tengo muy mal, de hecho. Además, creo que le puse los artefactos de Noel a Goro.
A ver, Noel... Sí, no tiene artefactos ahora mismo. La llevo con esta espada, me gusta a mí. Que le sube la defensa y el ataque. Y... creo que tenía los artefactos de Goro, que lo tengo por aquí. Goro... que tenía 2 de Geo y 2 de Gladiador. Y estaban... tenía este de defensa. Mucho daño crítico. La idea es tener... sí, creo que es full defensa menos este que es Geo. Y este pues para tener la probabilidad. Que este es horrible. Bueno, tiene un poco de defensa. Pero con maestría no le sirve de nada. Pero no sé ahora mismo si hay otro mejor para Noel. Supongo que el mismo que lleva Ito, pero no sé cuál lleva Ito. Bueno, este te subía defensa, ¿no? 30% de defensa. Igual este set. El de la era del esplendor, ¿cómo se llama? Curiosidad, no sé qué. Tiene una carga que le sube la defensa y el daño geo. Puede que este sea el mejor, el que tiene el albedo. Porque sube más la defensa y tal. Creo que lo tengo en albedo. El set completo este y va bastante bien. Tengo en 65 o 100 y pico. Y cuando mete la E mete como 12.000 o algo así. Está bastante bien. Y cada golpe de la flor mete 12.000. Ahora mismo conseguí a Chao, por fin, después de 3 banners en los que tiré por Chao y conseguí a Jin. La tengo aquí a Jin. ¿Dónde estás, Jin? Jin. La he visto. Juraría que la he visto. A ver, tiene que estar por el final. Aquí. Tengo a Jin C4, por desgracia. O bueno, en realidad el C4 es la hostia. Y ahora que tengo a Chao me irá muy bien. Pero las veces que perdí el banner con Chao me tocó Jin. Y ahora lo tengo, pero lo tengo un poco aparcado. Porque estoy intentando subir todos los talentos al 6 de todos los personajes. Bueno, en realidad los intento subir al 8, pero primero estoy subiendo a 6, que cuesta menos. A ella le falta uno. Este está bien, este está bien. Este lo subí hoy. Los más nuevos aún me falta trabajo. El Heisu está muy chulo. Y también la amistad. Estoy subiendo con todos. Me falta Gorou. Me faltan unos cuantos. El otro que te da 35% más defensa. No sé cuál es el que dices tú ahora. Hace mucho que no hago artefactos. Lo hice el primer año. El primer año jugué muchos dominios de artefactos. Me monté como 8 o 10 sets, más o menos. Algunos mejores que otros. Y ya no hice artefactos desde entonces. Ahora estoy con los talentos. Como es algo seguro, dije, va, voy a subir todos los talentos al 8. Manuel ha entrado en el mundo. Vale, esto es el escudo y tal. Vale, tengo que centrarme en pillar monedas y ya. Ay, tienes 3 vidas. Eso no me había acordado. Va, a ver si consigo las 1400 monedas. Puntos. Vale, 6. No sé por qué solo tengo 6. Joder, me he atascado en el barco este. Me voy a morir. Me he muerto porque me he atascado en el barco este. Toma. Que os joda. Uf.
Vale. Esto me da un escudo. Linternas rojas. A ver. Vale. Y esta. Y aquí hay dos. Uf, suerte que he tirado hacia atrás. Joder, me han intentado atrapar entre dos ahí. ¿Puedo dar marcha tras un barco? Supongo que sí. Si no, como se meten en el puerto. Ah, me han puteado aquí. Voy a ir por esas dos. A ver si me da tiempo. Vale. Corre, pilla estas monedas. Ole. Vale. Ahora vendrán azules, no, amarillas. Como spamné una roja en la cara. Digo, uff. Yo voy de chill. Vale, si alguien quiere matarme, bueno. Ojo. El bote. No te mueras, Dios, las monedas que he pillado. Vale, esta vez lo he hecho bien. Botín ganador. Ay, ay. Este ha pillado más. Hijo de puta. Por amor del amor. Bien, bien, esto es lo que quería. 1100. Estoy compensando las otras partidas. Intento una en single player. Igual es más rápido. A ver si me dan la misma cantidad de monedas o no. Hay un acelerón y un refugio. Es mucho más rápido, eso sí. Esta no sé cómo pillarla, la verdad. Está como ahí. Vale. Ahí. Vale. Fuegos artificiales. Rojo. Vale. Vale, a ver si cambia el color justo cuando pilla estas dos. Ahora amarillas. Vale, no. Tengo el escudo, no me mates. Buf. Vale. Dura menos, el reto. Te dan menos puntos. Vale, vale. Renta más multijugador. Vale. Al dudo que pueda conseguir 1400, pero con conseguir 2 veces 700 es GG. Me gustaban más los otros, lo de los colores, no sé. 3 vidas. Acabo de... Bueno, digo, me he puesto por delante. Y... Oh.
Uf. Bueno, me he quitado una vida. Vale. Con el torbellino, a ver si se la lío a alguien. Naranja. Ah, quería liársela a ese, pero no sé, no me ha salido bien. Vale. Oh, me lo he cargado. Ahí, ahí, pilla todo. El bote. A ver si me he cargado otro. Bueno, están todos sin monedas. Ah, he puesto el escudo. Quería poner el torbillo. Ah, claro. Si coges otro poder, te lo quito. El anterior. Vale, voy a ir por esos. Uy, cuidado con el humo este. Ah, no lo he conseguido atrapar. Estoy a 1 de vida, como me den. Es más, voy a girar en sentido contrario. Uy, me he atascado. Ojo, todas esas monedas. Me da miedo tocar esa roja. ¡Ay! Olé. Esta vez sí, ¿no? Vale, sí. Creo que también o sea, toda la partida me ha sobrevivido al mío. Creo que 100 más y consiga todas las monedas ya del evento. Creo que me faltan justo 100 o algo así. ¡30! Qué triste. Vale, voy a jugar otra. O sea, ni 100. Solo me faltaban 30. Let's go. A ver. Este es el de esquivar y tal. Y de pillar monedas. Compitiendo sobre las olas. Me acabo de fijar de que puedes ver las monedas en el menú de la derecha. Aunque la de Genshin no sale porque supongo que no se ha conectado. La Genshin flotando ahí. ¿En el mapa dónde estamos? ¿Eh? Y sale como que... Ah, claro, porque la persona en el mundo en el que estamos no ha hecho Inazuma. Ah, pues está guay que pueda... Joder. Entonces sí que te puedes hacer todo sumero. Yo no tengo esto. Y el tío este tiene todo sumero y no tiene lo del... No tiene Inazuma. Me mola. Ahí. Ese está en plan déjà vu. Estaba driblando ahí. Oh, bueno. Shine. Era Shine en japonés, ¿no? O algo así. Me da un poco. Joder. Vale. Se ha muerto, pero no renta. Dios, vaya gusto. No. Me he muerto. Ah, qué tonto soy. Bueno, si revivo y pillo mis propias monedas. No, han despawneado.
Bueno, me da igual. Creo que podría estar en FK y ya conseguiría los que necesitaba. La voy a intentar ganar. Estoy cerca, ¿eh? Del Kazuha. Ah, ahí hay muchas, ¿eh? Ah, qué pena. Llega a salirme el curvo. Ahí. Vale, voy top 1. Vaya liada lo que está hecho, tío. Ah, me he muerto, me cachis. No, pues GG. Remonto, remonto. Y el boost aquí. No. No, esas monedas eran mías. No me dan el nitro. Quiero el nitro. Vale, de cabeza, yo quiero ganar. Botín ganar. 169, nice. Ah, vale. Obtení 400. 1000 puntos. 1000 exactos. Nice. Igual sí que también está lo de los pares. Es que me suena que había un evento de pares. Igual es más tarde. Igual es con Rito y toda la pesca. Y lo de... Pues no sé. Seguridad, salvavidas, incendios. Un poco irónico lo de los incendios en el mar. Que creo que pasan bastante. Ok. Vale, parte 3. Entiendo que está hecha. Vale, este tiene el de la... Tienes que pillar monedas y hay como vórtices muy chungos. Y este creo que no me ha salido nunca. No, este no me ha salido nunca. Qué pena, ¿no? Y como bruma y tal. Y la última, la de héroes anónimos. A ver. Let's go. Este supongo que será de combate o algo así, en plan líneas de ley. ¿Qué andas metido? ¿Y qué hay del Rito? ¿De cuánto estamos hablando? Vale. Hay que poner fuegos artificiales y guía o algo así. A ver. Vale, sí, es de combate. Hola. Uy. Ah, esto. Buff. Bueno, se mueren solos. Vale. Pum. Ah, qué guapo esto. Esto está bien. Ay, me dan ya las recompensas. Y con esto vas al siguiente y luchas. Esto mola mucho. Es como hacer líneas de ley, pero gratis. Además, con Yelan hay en plan misión secreta. Objetivos localizados.
Vaya hostia me ha metido. Gather. This is order. Here comes the catch. Time for a light jump. Y mira, fuegos artificiales. ¿No queréis Rito de la linterna? Toma el Rito de la... Voy a aprovechar y llevarme esto también. Y... Root boxes. Oh. Dios, sé que vamos alto. Up, up and away. Me molaría ir a esta velocidad, pero sin las corrientes. Stabilize. Take it easy. Order guide you. Quería tirar una ulti buena. Ole. Buah, y me dan ingenios, que justo los necesito para el Chao. Vale, ¿por dónde vamos? No me digas que ya está. No, esto no tiene nada que ver. Me he perdido. ¿Está preparado el desayuno? Ok. Nah, estaba con la última misión. Ah, vale. O sea, he acabado la primera y voy con la segunda. Me hubiera gustado que estuvieran ya todas encadenadas. Para que sea todo más fluido. Lo que más me gusta del Genshin sobre todo es el combate. Derrota a 9 enemigos. Ah, esta vez son... Solidify. Job. Gotcha. Game's up. Fun's over. Another test subject. Breathe. Vale. Y me llevo monedas. Y que me den libros, va. De lujo. Arriba. ¿Qué recuerdos la música del día? Vaya Materreiro. Ah. Uf. Toma, fuegos artificiales. Quietly now. The fuse is lit. Aunque Kazuha me iría bien aquí, la verdad. Para juntar las recompensas y tal. Igual me hago la siguiente ronda con Kazuha. Up, up and away. Buah. Ojalá viajar siempre a esta velocidad. Busted. I will have order. Stabilize. Burst forward. Buah, se han muerto solos. Sí que pega ese mía, sí, sí. Pega bastante. A ver si en el futuro... estamos en la cima ya. Me falta aún explorarla un poco. A ver si en el futuro consigo una build un poquito mejor. Parte 3. Ah, mira, coincide más o menos. Vale, esta vez voy a cambiar de equipo. Voy a llevar al Kazuha porque he visto que eran como muchos ítems repartidos por ahí. Con este equipo y con este son los que hago el abismo siempre.
Menos... El último tenía que cambiar un poco. Tenía que ponerme un equipo con Kokomi para curarme. Porque hay unos lobos muy chungos. Esto no es. Eso sí, porque tengo esta lanza ahí. ¿A quién le he puesto la otra lanza? Bueno, no va mal, ¿eh? A Songli. Bueno, va bien, la verdad. Necesito más lanzas, pero hay muy pocas, de 4 estrellas en este juego. Y como no tiro en el banner de armas, pues... Arriba, abajo. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ahí. Listo. Vale. La verdad me va bien que salgan enemigos de este tipo, porque justo necesito los materiales. Lo del Kazuha con la E mola un huevo. Mira. Tener 2 Gs. Buah, se disloca un poco la columna ahí, la raíz del shock. Arriba. Abajo. Vale, pillo los materiales. Mucho mejor Kazuha para juntar ahí ítems. Uy, se ha quedado medio atascado. Bombardero. Creo que había una opción para pillar los objetos más rápido. En móvil sé que la hay, pero en PC no sé cómo activarla. Es como que mantienes el botón y así. Los pillas todos. Uy, además tengo más recompensas aparte de eso. Qué guay. Ya que estoy, voy a enseñarte el otro equipo que tengo. Que son los 3 básicos que uso. Y luego voy intercambiando. También tenía el Tartaglia que lo usaba mucho. Este es el otro equipo. Este lo uso en el abismo. En la última del abismo. ¿Qué tenías? Estos artefactos. Creo que ese set era de Lisa en algún momento. Se lo acabé poniendo ahí. Están arriba, ¿no? Puta. Ahí. Sí, sí, patata. There is no escape. Out of my way. Let's rebuild. Poco mi máquina de batalla. Ole. La animación de los fuegos artificiales, ¿eh? ¿Quieres a Cookie? Aún no tienes a Cookie. Yo al principio, bueno, la usé porque uso a todos los personajes que me tocan. Pero ahora que tengo a Nahida, mola mucho más. Dios, de una E. Expansión de dominio. Hold the line. The bond is strong.
Creo que me falta algo. Creo que también me están metiendo algún bufo, para limpiar más rápido. Porque me da la sensación de que se mueren solos. Porque con Albedo pensaba que era la flor, pero creo que no. ¿Dónde está? No, ahí. Molaría poder usar la E de Najita desde el aire. En plan... Ahí. Me los cargo todo. Creo que desde que tengo a Kokomi nunca he probado lo de la ulti. Lo de que puedes caminar por el agua. A ver si la puedo cargar con algún enemigo de por aquí. Creo que no hay nada. Ah, qué pena. Está complicada la cosa. Ah, sé que aquí hay slimes. Acá. Y hay agua al lado. Stand with me. Trust rebuild. Earlier, I see everything. Hey. Yeah. Yeah. Committed to memory. A ver. Aleluya. Qué guapo. Puedo saltar y todo. Mira qué chulo. Primera vez que lo pruebo, ¿eh? Vale, y creo que ya solo queda los eventos de historia. A ver cuánto mora tengo. Talentos. Tengo 3 millones. ¿Y protogemas? 13.000. Vale, vamos a ver ahora. ¡Pum! Siguiente. Uy, libros de talentos. Buah. Gracias, juego. Lo agradezco más. Los talentos sin mora son los que más quiero ahora. Que estoy con ello. Buah, y las piedras estas también van muy bien, porque sobre todo las de dentro me estaban faltando al final. Y luego de crío tengo como 800. Sí, se gasta súper rápido el mora. Lo calculé y para subir todos los talentos al 8 necesito 30 millones. Por eso es lo que más quiero es mora. Ole. Una corona. Nice. Uy, no. Espera, espera. Vamos a pensarlo esto bien. Han cambiado un poco la interfaz esta. Mola. Ah, mira. Y se ilumina. Vamos a pensarlo bien. Vale, a ver ahora cuánto tengo. Buah. Creo que casi 1 millón me han dado. Tenía como 3.200.000. Casi 1 millón. Eso me sirve para subir un personaje. Lamentablemente. Pero está bien. Y protogemas, que tenía 13.000, ¿no? No, tampoco han dado tantas. Creo que me han dado 500 o menos. Ah, la tienda, es verdad. La tienda... Creo que falta un día o algo así. Sí.
Un día 14. Junto al abismo. Eventos de tal. Una tirada. Aún tengo que hacer todo sumero. Pero voy a hacer esto primero. La luna me va a ir bien. Me las he gastado todas. Y estos necesito como 150 para no tener que hacer bosses nunca más. Tengo bastantes. Había una de estas que tenía como 70 y necesitaba 80 si quería subirlo a todos. Y estos solo talentos al 8. Al 10 ya no sé. Creo que no me llega ni de broma. Pide mucho 3 cursos el maldito Genshin. Mira, lo he dicho. Tengo 800 de estas. Para el arconte crío. Ahí farmeando ya. ¿Qué quería hacer ahora? Ah, sí, el personaje. Probablemente me pille una dupe del Chinkyo. No me ayuda mucho, ¿eh? A ver, me ayuda. Pero me interesaría el C6. Ya tengo el C2. Tampoco... Bueno, son solo personajes del ligue. Chiñane la tengo, esta la tengo. Del ligue. A ver, miremosle. Chongyun. Tampoco. Del ligue. Chanling, no. Probablemente pille Chinkyu. Beidou. Joder, todos a una, de la constelación Ningguang. Y más de lo mismo, a uno. Y un Jin sí que la tengo. Porque salió un montón de banners y la pillé sin querer, básicamente. Y aquí ya son 5 estrellas. Pues nada, Chinkyu. Es el que estoy usando en Abismo. Ya verás como después de esto me van a sobrar Chinkyus. O sea, el siguiente banner va a salir. No sé si en este estaba. No. Va a salir en el siguiente y me va a tocar por inercia. Esto me va bien porque la E la uso mucho. Es la E, ¿no? Sí. Ahí. Vale. Bueno, me falta el... Esa es la misión de Al-Haytham. Las anécdotas. Dios, las recompensas ahí. Todas de golpe. Voy a cambiar otra vez el equipo. Sale en la siguiente con Beidou, el Chinkyu. Pero la siguiente... Buah, es que no sé si tiraré... Porque Jutao también la uso mucho. O sea, tengo a Yoimiya y luego tengo a Jutao. Cuando necesito a distancia uso a Yoimiya y cuando pego más cuerpo a cuerpo y en área meto a Jutao. Y la primera constelación es muy buena. O sea, no gastas aguante con el ataque cargado. Entonces, me lo estoy planteando, pero no renta. Bueno, renta. Si quisiera daño, renta. Pero no lo necesito. Es más un capricho el C1 de Jutao. Ya pega mucho ahora. Pero no sé, me lo plantearé. El C1... Es que hay C1s que molaría que fueran de base al personaje. C1 de Jutao, por ejemplo. El C1 de Zhongli también molaría. Que es invocar 2 pilares. Además, en su historia te lo dan con el C1 para que lo pruebes y luego te lo quitan. Es como... Capullos. Dejadme el C1 que está guapo. Y no sé quién más tenía un C1 así tocho.
Igual Chao tenía como un dash extra o algo así. También creo que Kazuha con una constelación tenía 2 Es. Yo lo estoy haciendo con la espada del sacrificio. Otra vez se ha dormido. Greetings, traveler. And Are you okay, Ganyu? You were. I'm fine. Don't worry. Since last time, I've been thinking a lot about the Buah, qué story bien Paimon diálogos told me. hablan los personajes. Uf, Kiki. Kiki es la que me falta. In essence, A ver si sale un someone personaje rescued a guapo por drowning mi man and cumple, performed some music. que es el mismo If día que that el were all cumple there de was to Kiki. it, it Y could a ver have si been me toca a many Kiki. people, human or Porque es la adeptus. única que me falta de los 5 estrellas del básico. Me gustaría tenerlo. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Either way, Igual no era if this música, part of the simplemente era el story is poder true, del then the adepto. rescuer has to have been an adept. You really think so? But this story is all the way. Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine Sí, think this story todos no is la good. quieren sacar y yo sí, porque es la única que me falta. ¿Se le imaginaba con alas? Ah, me molaría decir lo de las alas, pero también lo de los cuernos por Ganyu. Voy a decir, Ooh, like a crystal fly's wings? That would be actually Ganyu. If you had to save a drowning person, how would you go about it? tirándome al agua. Huh? Me, well, I'd get them to the shore. Once I was sure that they were ¿Te going imaginas? to be Voy a okay, congelar todo el agua I'd slip ahí, away without a sound. y lo mata. ¿Qué dices? Bueno, qué adorable. So basically, Ganyu's the type of person. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. Well, what if this adeptus in the story had a similar attitude? She was probably thinking something like, one was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep you. That was actually Estaba a very pensando, good se parece impression of mucho Cloud a, Retainer, Paimon. al pollo ese. Al pollo. Estaba pensando en Madame Ping, pero no es más el pollo. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musical. Puede ser. If we set off now, you'll be able to confirm either way if it's her, and I've been in Lea Harbor for so long now. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by. I've prepared a gift for her to mark the festival. Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms Bueno, es su in her maestra, ¿no? abode. La Cloud Retainer. She's on La her suya y own so la much of the de time Shang-Chi. that the moment she has someone to chat, never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the Shang-Chi, no contract, sé I cómo can't llamarlo. be having second thoughts. Shang-Chi es de los personajes que menos me Paimon, suenan en la historia. Es let's como que set off me for olvido Cloud de Retainer. ella Seems siempre. like this is a tough decision De que for existe y Ganyu. todo. Paimon gets why she'd be so anxious. Wait, did she? Vaya ninja. No me acuerdo ni de sus habilidades. Como que invocaba un clon de hielo o algo así. Que te ayudaba. En la historia, cuando salió el personaje sí que tenía mucho protagonismo, en plan en la historia. Pero luego como que se han olvidado de ella. Y nadie dice nada. Invocaba un clon. ¿Era con lanzas? No. ¿Era de lanza? Sí, era de lanza. Iba a decir que es de catalizador. Pero recuerdo que no hay ningún catalizador de hielo. Si no recuerdo mal. ¿No? Y había gente diciendo, no, será la señora. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to. Huh? Did we? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come Igual to sí, visit her during a the un festivals. Masterchef. Ahí. True. Now that I think since she's not here, Uh-oh. Well, got it! Paimon has a. please go on, Ciao. Paimon. Our goal here is to find the adeptus that help. We can't hear any music right now,
But if she's really as nice as the story suggests, Vamos a ahogarnos. Yes, I think that's fair. so all we have to do is get the traveler to pretend to fall into the water, and the Adeptus, you know perfectly Lo well sabía. that Paimon can't swim. Paimon would sink like a rock. Just trust Paimon. The water's pretty deep over. Me hace mucha gracia. Wow, hubiera molado que siguiese andando. En plan, como si está en la piscina de pequeño. Ah, no, que tengo que ir al otro punto. Los típicos saltos. Decías, "Buah, ahora bomba, ahora de cabeza, ahora no sé qué". Y ahora el andante. Help! Help! Someone's drowning. Ah, sobre todo Songli. There was a kind-hearted Adeptus here to save us. Oh no! Whatever will a Paimon do? ¿Va a venir el pollo? What is going on? El chao. Ah, mírala, hablando de ella. How do you feel right now? Igual sí que es ella. ¿Te imaginas? Yo ahí no tiene protagonismo, no sé qué. Es el centro de la historia. Da un poco de gringe la voz. ¿Cuál? ¿La de Paimon o la de Shen? Supongo que la de Shenhe. Ah, la de Paimon. Shenhe, and the Conqueror of Demons. Why don't you say something? Okay, fine. We're looking for an Adeptus who's good at being a lifeguard. But if the Adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? También sería cómico que fuera el Chao. O incluso Venti. Ahí. It wasn't me. Yeah, so this Adeptus is most like... And I am not an Adeptus, as you both already know, Es Traveler verdad. and Paimon. Aunque tenía como poderes místicos o algo así de su infancia. Okay, no way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. ¿Cómo coño han venido los dos tan rápido y me han sacado? En plan, ¿se han peleado entre sí para sacarme del agua? Disculpen que los hayamos molestado. Glad you're okay. Boom, y se As far desaparece. as I know, the one you seek is your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. Sí, sí As que se ever, desapareció. the Conqueror of Demons comes and goes, just like the wind. Buah. Van a repetir. Me voy a quedar asombrado. Van a repetir la del. A ver, mi teoría es que es Madame Pink, de cuando era joven o algo así, pero a saber. Pero te imaginas que es que en plan lo salvó Guoba o algo así, y estaba tocando yo qué sé, un chili por el suelo, lo estaba tocando y parecíamos. Right. How's Alguna your cosa así. training going, Shenhe? Have you made any plans for land? Oh, I had planned to spend the festival with Master. Oh, speaking of Cloud Retainer, Earlier this morning, she set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an Adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like No a sabía, boiler. sabía que era un top chef. Se ha ido a un Maybe it concurso was a de gift for Mountain Shaper. cocina o algo I así. did not inquire. so we just missed her. Please excuse me for a moment. También molaría que fuera Thank you. el Yaksha azul, que era como una chica también. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten... Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also... But when I try to blend in by referring to her as... sometimes I'm supposed to copy other people. Sometimes I'm not. Oh, is that what it is? Dios, los ojos que tiene. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the myth... Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard... Music? It's... No sabe lo que es. a kind of... happy or relaxed... Y si Okay, I'm done. I bueno. also left her a note so that she knows where to había find pensado en us. sacar la lira, que tenemos como 3 liras, un banjo y de todos los eventos. El prota ahí saca un banjo, una lira, yo qué sé, una guitarra española. We were just talking about this thing called music. Oh, really?
Claro, podría ser Venti. Porque Venti... También hay muchos que lo confunden con una mujer. Sería gracioso. La lanza que te dan por pescar. A mí me falta una... This is the place. I enjoy training here to the sound La of tengo en music. R4. Me dio mucha pereza sacar el R5, la verdad. Y ¿sabes que hay un arco también? Que te dan por pescar. Creo que hay un arco y creo que había algo más. Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Te has quedado solo. Paimon, anyway... The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. En parte sí. Are they Oh! Okay, fine. It's all Paimon's fault. Oh. And a melody is? ¿Qué tal si nos cantas tu gallo? Huh? Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably Va a help her to cantar understand what we're talking lo de la megaflora cuando le cantamos a Songli. A ver, podrías esforzarte más. ¿Por qué aplauden? Ha sido lamentable. From the opera that Yunjin? That was a melody. It felt like I was transported back to No the me past. jodas. In my mind's eye, I could see Super the Zhao deep ahí. lanterns lighting up the night sky. We're all there. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm Vale, sensation gracias. in my Se está heart. refiriendo a lo de Yunjin, no And a as lo the mío. drink Porque ha when sido you hummed lamentable. that melody just now. So Wow, Shenhe. Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time... What about you, Ganyu? Are there any melodies Segundo. that have left a deep impression on you? Dame un segundo, ahora vuelvo. Que me han llamado por aquí.
Vale, he vuelto. Vamos a seguir. Creo que se escucha bien, sí. ¿Recuerdas alguna I melodía? don't remember if my parents have... I know some local folk songs. And the songs of the sailors down at the docks. The little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops. The tunes of folk artists performing on the streets. También relacionado con el agua. Podría ser Beidou. Buah, es que hay tantos... A ver, Beidou no, porque fue una leyenda. Así que tiene que ser alguien que tiene muchos años. Un adeptus o algo así, seguro. Yes, that's in the past. Whenever I Si es heard que the sigue sound of viva those o tunes, vivo. I always felt that they... Nenny and Leo probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic ¿Te expression and their imaginas que es sentiments. Songli? Que So tomó I una haven't forma de been able mujer, to porque integrate técnicamente into their Songli puede pillar community, la and forma que at quiera. least that's the view I held in the past. Only more recently did the way those melodies make me feel isn't all that different from even though we come from different backgrounds and have different stories to tell. In that sense, You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each Uy, le other cambia by un poco the el tono de conventional voz en esa forms of frase. address used among fellow disciples. thank you. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please, I've planted many types of flowers. You are too Nonsense. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, Tomajas. thank you in advance. Seguro que son buenas Wait, amigas. what is that saying? Do people say that? It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Comer flores. Es verdad, lo iba a decir en plan, se come las flores, ¿no, Gaño? Eating flowers? Really? Who dares refer to one Mira. not by one's adeptus title? But Master. Our greetings, Cloud Rito. There it is! The illuminated bird has landed! double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being chastised once already? One has received your message from Ganyu. On the matter of the Vaya adeptus bien, you seek, Israel one Linterna, gracias suspects por to know pasarte. their identity. Well, shall one lead the way? I still have to complete my training for today. ¿Sabes si dura mucho So I más will la bid quest? farewell to everyone here. Igual debería dejarlo para otro... Es que me la quiero Very acabar, la well. verdad. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Dura Happy algo. Lantern Vale. Rite to you too. A ver, supongo que tiene una tercera parte y ya. Esa canción la vamos a escuchar en un concierto ahí con Yunjin y todos. Un remix todo guapo. ¿Dónde tenemos que ir? Aquí. Uf, por un momento pensaba que era la canción que se escucha de fondo en Live. Se parece un poco, ¿eh? El turururu. Este. Uy. ¿A dónde vamos? Quick Cloud Retainer, why did you bring us here? Aquí hubo una historia con Beidou, si no recuerdo mal. Bueno, mi hangout favorito, creo, de Ganyu Beidou. is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of Guizhong? her? Sí, es la Guizhong waifu is de another Songli. name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong Sea Gazer would always bring out his Mola que le latest han dado treasure lore and a place la it upon the estructura. table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered, Paimon remembers that name. he was an old friend and a former rival. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention.
Neither Guizhong nor one. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of his treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me when Te every gustaba. single Hey, one Mimikyu. of one's Buenas. accomplishments were craft? Cloud Retainer, you are getting competitive again. One digresses. Estamos aquí con la Regardless, every misión esta. time an Solo nos argument falta occurred, el lore. Guizhong would come over to watch Mira un us pato. during our mutual lambastics. On some occasion, What kind of nonsense? no kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to be? She always sought to make everyone happy. And one must say, she had quite... It also helped that she never referred to one as that illuminated bird or lady bird. Rastreándole en la cara de Paimon. Bien. Estoy aquí con Genshin porque quería hacer esta quest y he quedado como 6 días. Y quería hacerlo en directo simplemente. Y luego iba a continuar el Dark Souls. Lo malo es que como juega el mapa de Minecraft, el Final Paradox, grabé como 40 capítulos y tengo la memoria llena y no puedo hacer mucho directo porque me va a petar el PC, así que igual 2 o 3 días estaré sin hacer directo porque tengo que renderizar un montón. Me da mucha pereza, pero es que no hay ningún programa que renderice rápido. Bueno, había uno, pero era solo para cortar clips, pero... A ver, no sé si valdrá la pena, pero bueno, lo haré. Tengo ganas de seguir con el Dark Souls, que me había quedado en un sitio interesante. Y también de jugar más juegos. Y Genshin también. De momento todos los eventos han estado guays de este evento. Todos los minijuegos y tal. Puto Song iba con copas cuadradas. A ver, mientras las bebidas sepa bien. Uf, Marchosius, ¿qué era? No me acuerdo. Marchosius. ¿Era Guoba? Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. We would drink together from a spot high in the mountain. Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own. Streetward Rambler? That would be Ping. You probably know her as Madam Ping. Oh, okay. Wait, La Madame Vic se puede convertir en un adepto o ahí, en plan, en un pollo o algo así. It was Guizhong. Didn't she... Alas, long has one avoided this place, for one should have guessed that you would disrupt one's... No matter. Oh, se viene de cinemáticas 2D. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. Le ha cambiado un poco We la each had voz. our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our Claro, creations. Gizon quiso la ballesta. But Rex Lapis declared that Guizhong's obscuro Vulpus mechanism was superior. Esta es No Madame one P. was too proud to acknowledge it. Ah, no, esta es In ella. one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. Oh, As for the story between Guizhong and Tendré que verme Streetwood otra vez la Rambler, cinemática. that begins with a certain bell. Es esta Guizon. In Guizhong's opinion, while mechanisms La were campana no de Guizon. substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetwood Rambler believed music to be an Dios. expression of the Es que soul. podría sacar una captura An en cada emotional momento. enterprise that could never hope to be Esta es Madame replicated Pink. by machinery. Creo que sí. They La del argued instrumento. endlessly until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains,
discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good Lo de la times were sal. not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed Dios. the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins Me han puesto los pelos de was a punta, lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. La mejoró ella. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything. Uf. Estas cinemáticas así 2D están guapísimas. We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. Buf. Joder, los pelos de punta. One has always been austere and Y qué guapo los diseños de cada and has personaje. never relished Es una pena que no socializing. sean jugables, la verdad. One's dealings with Guizhong were Buah, born out of igual se discussions cumple on el meme, ¿eh? Y sacan a Madame Pink como, como un personaje del gacha. Just because one is not ignorant of social graces does not, but in the end, one is nothing. Claro, esa era like su Streetwood voz Rambler. en forma She humana, is dauntless no en forma but pollo. thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Gui back when they were rivals. Luego me veré en would often YouTube otra vez compete esto, against one por mi another in the cuenta, realm of porque musical composition. para repasar un poco. That cleansing bell was one of Guizhong's proudest works, having the ability to both Porque también me compose peleé un poco, es que perform. está lo del tema de la sal, que ahora no recuerdo si era Guizhong. Es que creo que era ella, ¿no? Por eso estaba como convertida en piedra. De que había ido con la gente en la cueva esa, o tenía como mucha gente. Y era como el arconte más débil o algo así. Y estaba algo del... ¿cómo se llama lo del Zongli también? Lo que con el tiempo como que tu cuerpo se destruye o algo así. Entonces ella como que se convirtió en sal y soltó, no sé, convirtió a todo el mundo en sal. Está todo... Buah, tendría que repasar esa historia también. Molaría poder rejugarlas. Puedes leerlas, pero no es lo mismo. Molaría rejugarlas. Streetwood Rambler, a vain beauty. That bell has a sad history. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetwood Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Ojo, Rex Lapis. ha dicho Zhongli delante de An Ganyu. enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Whoa! So they were talking in secret code? Enough of your intrusion. The cleansing bell is powered by a mechanical art and can be used to great effect. But Streetwood Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhong... ¿Se ha percatado Ganyu de que ha dicho el nombre de Zhongli, que es Rex Lapis, y luego está el Zhongli por ahí paseándose? Once upon a time, A ver, también creo que Rambler also todos los loved adeptos saben que gatherings, no ha liquor, muerto, and pero music. como que nadie lo But dice. after Guizhong passed, she preferred her own company. Music would go from mournful Tienes que ponerte al día con soothing Genshin, ya me to imagino. impassioned. Yo también, porque... A ver, esto es un evento, pero luego la historia de Sumeru me falta Many years la de passed Cristo. before she finally composed a melody to our satisfaction, which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that. If she was so happy with the melody, what? One was also greatly perplexed by this.
After suppressing one's curiosity, in response, though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is... Aw, poor Madam P. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, although I met Guizhong a few times... Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie Además, en la guerra de unfinished in the Arcontes realm aún of no se sabe clouds. casi nada. Blank Lo del núcleo pages ese que give one estaba como en el cause for centro, que... contemplation on what... Had you not decided to search for that Bueno, igual lo mystery explican en adeptus, la perhaps these animación, pero stories no me he too fijado. would have been lost to the sands of time. As of now, you know the truth. That the adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Madame Pink. Do you intend to discuss this with her? Ah, pues tuve razón. Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old... If I may be so bold... Oh? How so? I've been in Leo Harbor for quite a long time now, and I've witnessed... But this doesn't bring the city or its... Someone as perceptive and wise as Ping will... Though these immortal mountains have lost an adeptus, no loss can ever be undone. But Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on. Because there... We even asked Madam Ping what she thought about adding a music festival to this. When we get back, why don't we do... Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping. Is not every lantern rite the same in this regard? I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. Puede serlo por gaño. The edibles she brought this time. Very well, then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon Seguro está el find chavo out. por ahí, en plan, All right. We should be getting back to the harbor as well. escondido. We don't want... En plan, no me gusta el rito de la Once linterna. the Guili assembly... Lo ve cada año. Now the Guili... Say, if we planted... Allow one to take back one's praise from a moment prior. What? Cloud Retainer? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. Todo un sketch. Parece esto, yo qué sé, The Office o algo así. Vaya voltereta. Let's go. Se mata. Mola que las rocas parezcan nubes también. Mírala. Vaya escena, ¿no? Me la guardo. Madame Pink. Y el pollo. Whoa, Madam Ping. It appears you made haste after all. One arrived. Oh, bless my soul. Miss Illuminated Bird. Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? ¿Ya quieres venir? Because you're the one who's known that. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed... Oh, Cloud Retainer, Oh, you are uncommonly polite siempre me hace today. gracia cuando sale así, en plan. One, given that lantern rite is almost upon us. Ganyu, please continue from No se here. atreve. So... This all Qué buen tiempo. started Bueno, because we continúa were tu trying gaño. to Yo help no me Mr. atrevo a Dvorak decirle nada. find the Adeptus who saved his ancestors. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and... Let me think. What a long time ago that was. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long. We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eye. I'll be... There, after all, lantern rites vary, although Guizhong did not live to see the splendid sights of today. No sé lo del rito de la linterna. Todos pobres Songli que se ha muerto, no sé qué. El Songli tomándose un té mientras escucha ahí como todos están pobres Songli, pobre Guizhong. So
Once upon a time, she said to me, but as she interacted more and more with, she marveled at the beautiful complexity of the spirit. She told us that to underestimate human with the smallest amount of guidance and a human Lo recuerda who has lo de reached their Inazuma. full potential may well be her She always had a way with work that her mechanical accomplishments were judged superior to one's. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you Of course. Guizhong and one both put an immense amount of effort. Tiene sentido ahora lo de la tetera, lo de It would que be hacían no mecanismos overstatement to call it a curiosos. testament to each of our. As Guizhong once said, it takes every blink. When I see the sight of Liyue Harbor before. Madam Ping looks very emotional right now. Of all of us. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. Oh, yeah! We've been dying to ask. What was the Oh, also, with you being such a music... I can make arrangements right away. As much as I don't, it's been a long time since I played this, and whenever I play that tune, there was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. ¿Imaginas que sigue vivo Andrea? Sitting right there, no matter how much Se time rompe la goes piedra by. y sale. Ahí. The moment that... No sé siquiera si aún existe su cuerpo físico, pero bueno. También puede que haya reencarnado, en plan, existe la I would be lying to reencarnación en myself este if juego, I más o menos. claim to have completely moved, but that is not to say that, despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. Just look at this potted plant. It takes an honest and open mind to... Be that as it may. Well, Granny! Oh, Whoa, what's así me everyone olvido de doing ella. here? Did something bad happen? And now we've spooked Yanfei. No. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case, happy Feliz Lantern Rite. Rito. Oh, I just remembered that I will leave Mr. Dvorak in your capable Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? It seems Ganyu still... What a pity. She has learned nothing of one's ability. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and... Gladly. This was one's... When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. You got it, Madam Ping. Thank you all. As for that melody, I will... Wow! When that time Buah, comes. qué ganas de ver la cinemática final. Wherever her spirit may be among the countless grains of sand and... Alright, let's go tell Mr. Dvorak the news. Sería guay que el daño por caída no fuera tan alto. Que a veces me tiro en plan desde aquí y se mata al personaje. Oh, qué chica. Oh, Mr. Dvorak! Dvorak. Ah, and Kuchin's here too! Welcome back. Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking ¿Por qué va con for. guantes? Are you serious? Toma. Se lo hemos soltado así, en plan. Sí que está ahí, que está la vieja. I see. So the melody my ancestor heard, that certainly explains why it was such a power... Huh. That's a really interesting first reaction. I have to say, though, it's hard to believe that the fair... Oh, Paimon knows exactly what you mean. But Streetward Rambler, or Madam Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Sí funciona. O sea, tú decides cuándo envejeces. Curioso. Entonces, ¿puedes retroceder también? Eso estaría guapo. Madam Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever Es que physical form she may hay decide varias to cosas take, que aún no se her explican, en mind and plan. wits are as sharp as they come. ¿Por qué una es vieja? ¿Por qué otra es joven? ¿Y por qué una es un pollo? ¿Cada uno decide lo que quiere ser o tiene algún motivo? Bueno, Songli era un dragón también. I think... That can wait until after the concert, though. For now, I need to... Speaking of, Madam Ping wishes Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay
in her usual spot. Wait, are you serious? Oh no, now I'm starting to get nervous. Será como un fan más. Okay, nope. Another rehearsal's in order. Please excuse me, everyone. Y se va. Mr. Dvorak? He's already gone. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what... Please, share your insights with me. Va a salir un texto negro en plan, Paimon le explica. Well, we Ah, vale, found ¿no? out that it can make people happy, and music is like a kind of memory written in people's hearts. It sounds like you had an eventful trip. Wait, does that mean you're gonna carry? Just a few. As long as everyone enjoys the festival activity, Feliz Rito. happy Lantern Rite to you as well. ¿Cuántos capítulos tendrá? Porque aún falta ver a Yunjin y me suena que salía juntado por ahí. That should be everything. Paimon feels like she's forgetting something. Shoot! Latent. Wait, no. Brotes de bambú tiernos. Es verdad. Hostia puta, se me había olvidado también, ¿eh? There's probably still time, right? Anyway, even if we don't make it, it's Es verdad. Aquí vamos a la funeraria a darle el bambús. Que todo empezó con eso y me fui por las ramas. Como me he metido ahí en la historia. Mira. Todas tres ahí. Toma. Buenos días. Oh. All right. Let's take a... No sabía que Jutao tenía esos anillos. Are you here to hang up? So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your Lo funeral típico. parlor? Ver para quién. After we have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Invisible. Gotta say, Fantasmas. it took me a few days to get you. Xinyan was pretty spooked too when she Come on, knock it. What's wrong? I've Es never verdad, seen tenía miedo a someone los so sapos. confused Xinyan. before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain. There once was a Fontaine musician. With my words, Xinyan's chords, and we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Jojo Post. Pues sí, lo de los anillos no lo recordaba. Y tiene las uñas negras. For sure. The whole dance floor will be yelling. Igual son detalles nuevos que le han metido ahora. Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and guess we'll just have to. ¿Has visto Songli? Zhongli? He took one of those fancy meal boxes. It's a real pity that he couldn't Se be fue a around la for this. montaña. As well as being a true connoisseur of traditional. Yeah, that's right. To tell the truth, though, I never. Well, now you know. Lo de la funeraria para cantar, no sé yo. Location. I can speak to that. Hutao is always full of fun and jumps. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for Entonces, your part. ¿Jutao es Do you wanna go tanatopractor through them o cómo together? funciona? Sure thing. Bueno, Traveler funeraria y Paimon, no I sé. believe Zhongli was Tanatorio heading no es to lo Mount mismo. Hulao, so make sure you're hiking up the. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up. You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing. Okay, everyone. I think that's a long enough. Miss Eunice. Well, you were desperate to get involved, and this is what it takes. If I gave you half the chance, you'd be sipping tea till El diseño de nightfall. Junjin también mola un montón. Hey, how about? Where are we gonna? We could always just go pester. Now I'm hungry. Montaña donde farmeas los geoculus, eso, como se llama. Las piedras de geo que están a la izquierda. Ahí. ¿Cómo era? Por lápiz. Joder, mira que no era difícil. Rex lápiz, cor lápiz. Onda, está el... Es verdad, ya ni me acordaba de estos. Paimon sees them. It's illuminated deer and Y grulla número 2. A
familiar face. Everything's great, but you know, if you're so curious, you can always... In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. Zhongli, here you are! Impeccable timing. Vale. Top Chef Zhongli. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Wait, that... Sí, es de la perseveradora de las nubes. Indeed. Cloud Retainer kindly lent Se lo ha me her robado. supreme... Can we not just call it a cooking machine? She seems to take a lot of pride in her mechanical Nos está mirando. so it's probably... I trust that you found the answers you were seeking. Excellent. The past should be remembered, but not overly dwelt. When the bamboo shoot soup is ready. Oh, Zhongli, who told us to... She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but when she says performance, she must... As for the banquet, As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Please, give Director Hu my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. El Zhongli ahí. Yay! Then we'll see you... Absolutely. Rex Lapis, the bamboo shoot. Thank you. The appearance is exquisite, and the aroma rich. Aún no he and comido. intense. Me está You entrando came all hambre. this way. You should not leave empty-handed. Please, take some soup. It takes... La sopita. Oh, dame la sopita. Had one known that Cloud Retainer was in possession of such eminently useful... And yet, since you share my lack of enthusiasm for mechanisms and fine dining... Not so. Had one had such a device to make up for one's lack of culinary prowess, Shenhe would not have had to rely on el flowers moldeador and herbs cuido de alone for Shenhe. sustenance, while under... In that case, shall we rendezvous with... A fine idea. I intend to Vaya reminisce pal. with my old friends for a while longer. You ought... ¿Te imaginas? Se ponen a jugar las cartas. Ya, gracias. Aunque un poco complicado, también te digo. Un pollo con un ciervo y un dragón. ¿Esto lo han cambiado o soy yo? Las telas estas no me suenan. ¡Oh! ¿Ya? I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hetao, and this is a little something called... The Flame Lilies! Toma, mira el huevo. I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowd Vale, luego quiero vérmelo en japonés. they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh! I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch you step, or you'll get burned. Hey! Woo! Yeah! Toma. Does Míralas. anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a Uy, la celebration otra of our detrás, qué guay. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Se va sola. En plan. Kiki, ven a mí. El chao. Bueno, el chao va a su rollo. Que en esta época creo que era cuando más sombras había de esas. No, este año se lo ha perdido. Más o menos. Mira el huevo ahí. Relajado, relajado. Va, esto salió en los Game Awards. Esta escena. Master, listen!
Ese frame de Yao Yao. Buena transición. May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Xiao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Xiao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Míralo ahí. Con la batuta. Saldrá Madame Pink tocando la lira. Listen, that must be Madame Ping. Todo bonito todo. Le he visto a Madame Pink, no sé si estaba en el fondo y justo no la he visto. Un poco tarde, pero bueno. Feliz año nuevo. Porque técnicamente esto es como la celebración de... Buah, y se ha quedado ahí en medio. El Traveler, hola. Vale, ya se han ido todos. Mañana a las 7 era. Vaya, había un banquete el día siguiente. Y aquí es donde está Utao, Songli y no sé quién más va. Shenhe, supongo, porque ha dicho que vaya a llevar la de esta. Bueno, estará todo Dios. ¿Esto va a salir disparado o...? Bueno, yo tenía uno de estos. Creo que se podían comprar más. O eran infinitos. Ah, es más, me han dado modelos nuevos. Mira, este es de... amarillo. Muy grande. La altura no tengo ni... A la altura a la que va. Está bien. Y rotación nada. Bueno, en diagonal quedaría guapo, en plan... 45 grados. Bueno, depende. Menos 45. Sí, creo que es como es. Vale, entonces si ahora yo hago... No me acuerdo cómo iba esto. ¿Este? Yo qué sé. Conejo, corazón, medusa, guava, geóculos de estos de Songli, fuegos artificiales a saco. Este está bien. Banderas. Más conejos. Había una de Bennett, en plan, toma tu like. A ver qué sale. ¡Oh! ¡Mira! Sí, es justo como lo quería. La medusa. El huevo. Ese ha salido como muy alto. Las maneras es un poco raro. Dios. Like.
¿Dónde tengo que ir? ¿O no son las 7 aún? Sí. Bueno, voy a pasar un día entero. Creo que justo estaba después de las 12, entonces no ha pasado un día. Traveler, hurry! It's almost time for us to join Hotel for dinner. Bueno, igual me he pasado un poco. And we'll be meeting at Shinue Kiosk. It's the place with a really long wait list. As expected of the parlor director. Aquí fuimos con Ningguang, creo, en algún momento. Come on, let's go. Dentro. A ver quién es. ¿Quién está por aquí? Oh, so that's how it is. Thanks for the suggestions, Mr. Zhongli. I have them all Sanri, noted down. Chinkyu, Chongkyun, Yui Paimon, Utao. I've long Faltan heard dos. that your knowledge encompasses all things old and new, Mr. It is truly an honor to A make your ver, acquaintance. teniendo 3000 años, tendrías que saber de todo. En plan, o eres súper vago y no aprendes nada, pero ya por inercia es como que aprendes de todo. No need for formalities. I too feel humbled to be in the company of such talented young people. There are many. Oh, you flatter us. If it's possible, may I trouble you to provide a few words of ¿Sabrá guidance for algo? my practices in exorcism? Le traigo a Chao. Exorcism? I can't say I'm an expert in the field, but if you don't mind. No, me interesa. There's so many people here. No, no lo That cortes. hotel invited Zhongli over. Paimon never thought we'd be meeting. Happy Lantern Ride, everyone! Likewise. Please take a seat. Happy Lantern Ride! Are you having fun? Estoy culturizándome sobre la Me música. too. I've seen Xinyan perform before. I heard that the audience loved it too. And she's been receiving. Yep. And they asked us to pass on their season's. Ah, mira, al final no adiviné dónde se sentaría They el hope we'll prota. have a wonderful gathering. The performance was spectacular indeed. Us? Did Xiangling ask you to try out? That, my friend, is beside the point. Come to think of it, I probably shouldn't have burdened Hold on. Xiangling came up with a new recipe? Ooh. See? Someone here knows how. Oh, and I have to thank Mr. Zhongli too. He gave me lots of useful. Nos la va a dar. So that's a. Yes. Since we'll be dining together, the topic of our Xiangling's ideas are truly unconventional. Her choices in both ingredients and spices No me hablen más de are comida que comparable tengo to a hambre. melody. My suggestions were nothing more than Los the Zhongli. icing on the cake. Oh, the two of you always. Y además tengo la comida aquí delante de mí. Estoy en plan. Quiero acabar el evento para comer. Pero está interesante. Anyway, I'll get everyone to have a taste after I've adjusted the Creo que los recipe based peinados on sí que se Mr. los hace Zhongli's Madame Pink. advice. That sounds like it might become a little. How about I sample the dishes next time? Speaking of eating, oh, Huta was the one who invited us. Oh, Guoba volunteered to help Dad at the restaurant. Huh? You know, lots of people come over to eat during Lantern Rite. Without Guoba. As for Hutao... The director went to collect a guest. She asked me, seems like it's almost... Huh? Hutao went to fetch someone in person? Could it be... Kuching? She didn't clarify. And as... Como si un huracán entra. We're here! Oh, we're not late to the party, right? A good thing the Conqueror of Demons and I are both as swift as the Ah, wind. era Chao. And whoosh, we made it just in time. Qué guay. Porque están todos en plan. Hostia puta, el puto Chao. Oh, I see. So the important guest is the Conqueror of Demons. I've been looking forward to meeting you. Todos hablando como si no supieran
que él es el The arconte y tal. director didn't mention anything when she invited us. What a pleasant surprise. Gathered here with us tonight Alatus, are joder, not le only sabe el young and nombre y todo. accomplished Es como... individuals. To convene here with all of you is indeed a... Además, no se llevaban bien del todo. Porque Chava era más... Iba más con Venti, en plan. Fue Venti el que... Unos cuantos días antes en la posada. It's almost lantern right. Yet you took all the trouble coming here. ¿No? The director has a way of making... Rex Lapis. May I... The director asked me to buy sesame oil. Then why would you come all the way to Wangshu Inn? Porque se han rayado entonces sí se hablan. Pensaba que no se hablaban mucho. I had a pleasant chat with Chef Yenshao and received some spices from him. What about the sesame? It's a shame. Y esta conversación, todo random. Plan. Pues eran forma de hablar en código. Sir. There he goes again. Enough with the... Everyone here today is well known in their own field and has probably heard about one another. I heard that the Conqueror of Demons and the Traveler are pretty great. You two sit together. You should take a seat too, Director. Oh? When we arrived just now, the hosts at Shinyue Kiosk told me our dishes are almost ready. Perfect timing. Let's not wait any longer and ask them to bring out the food. La comida, se disponen a degustar los platos. Joder, no me da tiempo a leer. O sea, ni, si no lo hubiera dicho en voz alta, no hubiera dado tiempo. Del todo. Oh, that's also the first I've heard of the Traveler and Paimon being friends with the Conqueror of Demons. You know Xiao Chu? Knowing is a bit of an overstatement. Bueno, I've always es como el looked up to maestro him. You might exorcizador. not know this, Paimon, but we exorcists have worked in close collaboration with the Conqueror. Hard to imagine that thanks to Hu Tao, I finally... Likewise. It is a great honor indeed to have a chance to meet the legendary Conqueror of Demons. I remember you mentioning wanting him to understand the importance of... We know each other too. He helped try my dishes during the Masterful Chef's cook-off. Es verdad. Que estaba... ¿Quién más sabía? ¿Ningguang? ¿Chao? ¿Songli? I didn't No think me we'd acuerdo. have the chance to meet again. No anecdote, however, compares to meeting you in person. También es un poco raro, porque si no has I'm hecho otro Xingqiu, evento no entenderás Xiangli todas las and Changling's referencias. friend. The pleasure is all mine. Whoa, everyone's getting all formal. Adeptus Xiao, mighty conqueror of demons. Please accept Paimon's greetings too. Con antelación. Paimon tried very hard to look for a fancy word, okay? There's no need to be so polite. You're right. This was meant to be a nice little get-together. I didn't plan this gathering only for everyone to walk on eggshells. What's your true intent? A little get-together between friends, sipping the finest tea and watching lanterns float into... And that is something our consultant would say. Indeed. Exceptional acting skills, Director. As for me, I'm just here to have fun, and we all worked really hard this year. What cooking, helping with the family business, and of course, Es our un combo un poco consultant, raro también who's de been esta escena. helping out at the parlor. Everyone has done some pretty amazing. As the one who brought everyone together. Huh? Sounds kind of self-important, but Paimon thinks it's pretty amazing that she managed. It wasn't as complicated as you Le han prometido la comida esa. Los ¿cómo eran? ¿Lotos? O algo así. Okay, gotcha. Thanks, boss lady. It's not boss lady, just boss. And there she goes. What a lively girl. Conqueror of Demons, Adeptus Xiao. Guardian of Wangshu Inn. Hero, I know you're there. Quiet. Do not Sorry, but you wouldn't show up if... I know you. You're the 77th direct. Is there something you need? ¿Tendrá algún significado los 77? Ah, no nos dicen cómo lo ha convencido. That does sound like one of... Did the Conqueror of Demons agree to come so that Hu Tao would stop pestering him? Ah, ¿en serio? There might be other. Smart guess.
Los lotos de Jade, o como se llama, es que no me acuerdo. There's more. It gets pretty boring from here on. I talked about the funeral parlor's past relation. In the time of the Archon War, disputes were frequent, and disaster overtook the land. The Adepti vanquished the demons, the Millelith fought valiantly, and Wang Sheng funeral. That is how the border between life and death Era was como un made combo clear entre during the todos. war. And That's right. 1 point for the but despite our deep-rooted connection, it still took me quite a while to actually convince him. You know him. This matter is out of my control. True, but I've kept that in mind too. That's why everyone here today is in one way or another acquainted with elemental power. ¿Nos han combinado los elementos? En plan- Besides, it'll only be for a Yo short no while as we entiendo nada. dine together. Digo, igual está el lasting Chongyun para consequences. compensar el karma de este o al revés, o algo así. But I didn't expect there to be so many people. Piro, Hidro, Crío, Anemo, Dendro. There's no need to worry, Conqueror of Demons. Our young exorcist over here is protected by his pure yang energy. So Es verdad. he's probably the most resilient. Además comía helados de sal o algo así para compensar. That's not the same. And did you just toss your carrots into my bowl? Huh? I'm siding with Chongyun. ¿Qué les pasa a I saw estos dos that con la your comida? lucky Guoba isn't here today. He hates seeing people being picky with their food. Huh? Guoba would do that? But now that I think of it, Xiangling told me that. It sounds like you. Estas I'm cosas doing por fine. Not long ago, before Lantern, thanks to his help, things have been a lot more stable than before. Me alegro. Lo que no te quieras comer, puedes dárselo a Paimon. Wait, what? Seeds of story, brought by the wind. El puto Menti. Como trolea. And cultivated by time. Did Paima just unconsciously complete that voice? Could it be? No jodas. If I'm not mistaken, don't just sit there, Zhongli. Go. No such need. Uno de verdad. You finally let me in. Hello, hello. No matter if we've met before or not, this moment marks a brand new encounter. Old Puto friends and... Menti. Oh, it's the Tone Deaf Bard. Oh, he seems to carry a valiant breeze wherever he goes. Fate has brought us La verdad es que together. encaja en Jutao con Come on, Menti. take a seat and be my guest. Help yourself. Oh, I'll ask them for another set of cutlery. Venti es literal Moe cuando le pide dinero a la gente. En plan, oye, tú me debes dinero. Y el otro, ¿pero qué dices? Bueno, era por si cuela. Pues Venti es lo mismo, pero cuela. En plan, ha entrado aquí. Podrían haberle echado, pero Bright as a fresh bouquet of flowers in the morning's rising sun. She no doubt is the one with the most. Whoa, these dishes look amazing. Is it really Puto Venti. Ah, it's you. Oh, isn't this Genu? Joder. También lo de los nombres, que el Songli le diga a Latus al otro, este señor. Genu? El nombre de escritor de Jinkyu. Yep. Now that I've taken a closer Se la suda look, Venti. you're a fan of Ah, vale, Genu's vale. works, aren't you? Fan. I met Xingqiu at a light novel convention. Ah, how I wish we'd met sooner. I never expected that there'd be another person in this world who could interpret Genu's new novel as thoroughly as I could. Venti, you're being too humble. Considering you're poetic. Could this new guest be Master Xingqiu's friend? ¿Cómo se miran? También es conocido, de hecho. Yes. Monsters become more active than usual. As I was patrolling Dihua Marsh a few days ago, when I happened to run into this. Este hijo de puta. You've already forgotten? And bards go around singing where... Oh, right. And this bard was performing in Dihua Marsh. It was a moving melody. And it made me feel relaxed and it... Thank you for your patronage.
Como le miran Paimon y... Ella no, pero antes tenía los ojos también como Paimon. Es I difícil. understand now too. El Zhongli en plan, ¿qué cojones hago yo I'm aquí? Zhongli, currently working at the Wangsheng Nuevo funeral amigo. parlor. And I'm his boss. Oh, and if there's anything That's very considerate. Oh? No wonder. Only a boss as savvy and reliable as you would be able to hire such an... Not to brag, but our consultant truly is impressive. His knowledge extends across the stark. From the sophisticated way he speaks, it's hard not to suspect that he could very well be an Joder, adeptus con in Jutao. disguise. Shao, you're an adeptus. Do you think it might be possible? La que está liando, ¿eh, Jutao? I'm only good at conquering demons. But Paimon thinks you're super knowledgeable. Huh? Shao's a warrior. He doesn't come to this. Really? I've actually heard a few things about Mr. Zhongli. The guests in the tavern talked about this refined and courteous man who, instead of having wine at Mondstadt's finest Es verdad tavern, que este se ordered a apareció en cup of Mondstadt hot también en tea plan, hola, with the buenos most días. complex name. El té con el Now nombre that más. you mention it, I seem to recall that they're indeed. I've heard that he's elegant and amiable, his works witty and vibrant. Now, I would say that Mondstadt's poetry is there's one I heard a while back that went, The old house is renewed, welcoming the spring breeze, awakening old memories. La antigua casa quedó renovada. Se refiere a Zhongli, que se ha renovado y recibió con alegría a la brisa primaveral a Venti. Y esta, Venti, arrastró consigo los recuerdos del pasado que tenían entre ellos dos. The meaning's there, but the word choices are unimaginative, and there's a distinct lack of literary. I think so too. The composition, if I were to give it a go, I'd make it an old melon on a vine, a new flower that grows fine. Un viejo melón crece en la viña. Una nueva flor nace en la cima. O sea, lo del melón en la viña, supongo que se refiere. Este es más complicado, porque no sé si viejo melón se refiere a Zhongli, porque es un viejo. Puede ser eso, en plan que Zhongli, la viña, se fue a Mondstadt y una nueva flor, el Venti, se vino a la cima. O podría ser al revés. Que este se refiere a Venti y el otro a Zhongli. Oh, good one! It feels unique and has a nice You have great taste, Venti. I would... Of course. Hey, Shinja! Mind lending me a few books when we get back? Pick out some I don't know if it's my own lack of literary knowledge, but I couldn't tell the difference between those two. I don't think... Chongyun's right. It's not our fault. Oh, you have a point. But Cabrón, a su bola. why is the tone-deaf bard here? Are you... I heard that Liwa will be hosting a Lantern-Rite music festival this year. Getting to know other musical styles is Me pregunto si en las essential to cinemáticas salía de inspiration, fondo el don't you Venti think? o algo así. As for the Fontaine friend who hosted the festival, I saw him near Stone Gate the other day. Es verdad, si este lo mandó. The Iridescence tour has finally been held successfully for one. Don't think anything. By the way, I was watching as you entered Shinyue Kiosk, but no one seemed to notice me. No jodas que estaba por ahí y podías verle y no me he dado Should I cuenta. say that it's because I'm an expert in hiding, or that a certain someone deliberately ignored the Vaya sound cara. of the wind? Whenever Lantern Rite comes around, people are all busy watching the lanterns and strolling around the shops, and they might just go travel somewhere on. The festival is in full swing and proceeding smoothly.
And we're all gathered here with friends, new and old. To come together with all of you at the beginning of the year, one can't help but be filled. In a moment like this, I propose we raise a glass together. In my case, tea in lieu of wine. Very well said, Mr. Zhongli. That was... now I'm getting a little self-conscious. I didn't cause you too much trouble barging in. We usually drink wine during occasions like this over in Mondstadt. Oh. But since Mr. Zhongli insists on drinking tea, Vale. I'll give a toast with Ya va tea. borracho, así que da igual. Everyone, you're welcome. As the host of this gathering, I'm considering that everyone may have other matters to attend to. All of a sudden, they started proposing toasts. Should we? ¿Pasa algo con Chao? ¿No puede beber té o no puede beber vino? What's with the urgency? Have you two finished? It's always nice to have a breath of fresh air after. Paimon will come too. Es que algún hambre. Yeah? Okay then. Paimon torallado. No, a ver si puedo entrar. Antes de hablar con Chao. Nah, no voy a poder. Ah, quería hablar con todos un poco. A ver qué se cuentan. Fuck. Bueno. Are you all right? It's hard to describe. It's not that. There were those among the Adepti who loved gatherings and idle chit-chat. Sometimes the Adepti all have their specialties, making most of them proud and arrogant. Everything they say is straight from the heart, but this time... ¿Zhongli? Estaba como rayado con That's not Zhongli. what I meant. Or perhaps I should say Rex Lapis is really good at adapting to human life. You could say that he actually... And that's something I might never be able to do. Es que ser tú mismo, nada más. No matter. Whenever I think of the ordinary conversations I've had with you, it feels... Yes, the parlor director went out of her way with the invitation. She told me that all the guests today would be acquainted with elemental power. But I didn't expect the other guests to be... General Capices always said that we should live in the present and enjoy every pleasant surprise. Perhaps that... But I think he meant designing clothes for those around. The clothes were intricately designed, but inconvenient to wear. Brother Bosacius never tried to... Rex Lapis did like his designs and even collected quite a few. The outfit he wears now was also designed by General Capices. I never saw him wear this during the war. I didn't expect him to start wearing it. Oh, here you are. I'm not intruding. You're not. Hu Tao saw that everyone's done eating and asked the staff to bring out... Paimon got so anxious that you weren't back yet that she scarfed down her dessert with... to be honest, You looked a little restless just now, and I thought you weren't used to the food here and was planning to head back to Wangshu. You're worrying too much. Why would I? Anyway, let's head... Please wait. There's another reason why I came looking here. Take the... Almond tofu? El tofu. Era el tofu de almendras. No me acordaba. Yup. Since the Masterful Chef's competition, you can Pensaba que eran say los that jades, Xiao and I are not only pero no era el competitors, tofu. but good friends as well. I heard him say that the esteemed guest on the roof loves... I'll be honest. Before Hu Tao invited everyone, so I made a few servings of almond tofu for you guys, and when I told Guoba that I was making these for you, he started... Thank you for the trouble. There was no... I'll take them. You're welcome. Muy entendido, me las quedaré y al guava también me lo quedo. Oh, the almond tofu I made probably tastes and feels... Okay. Alrighty, we should head back. A ver si ahora puedo hablar con todos. Creo que no, pero... A ver si después me dejan en plan... ¡Ey! Zhongli mirando una pared. You're finally done whispering secrets to each other? So much for promising Paimon you'll be back soon. How could you say that to Paimon? Eso podría ser cosa del lore, ¿eh? Que no tiene noción del tiempo. In that case, besides your dessert is all Paimon's.
Sorry to keep everyone waiting. No worries, we're all just chatting here. There's no serious... Whether we're chatting outside or inside, it's all the same. Paimon's too busy eating to talk to you. But even though we're all well acquainted by now, I think this... Oh? Is this some local... Nope. This is something I made up so that good spontaneity is the best choice to make here. It's been lit for so long now that the incense is running out. I'll leave refill. Lighting the incense will signify continuous... I see. Perfect symbol. And speaking of the most distinguished guest here today, I'm sure we all agree that it's Mr. Zhongli. Y esta pose del juego ese no me viene el nombre. El de Objection. I'm not very familiar with the details of his past deeds, but chatting with him has been a real... If knowledge were a form of power, one could... But when it comes to having a way with words, the notable bard is certainly one cut above the rest. Tirándose piropos el uno. I just happen to have a good memory. It is such an unexceptional skill, yet you made it sound like an unparalleled talent. Since we all get to nominate someone... ¿Va a elegir al Venti? ¿O a mí? I think it's only fair that we let the La parlor directora. director light the Está guay. incense. Además es Piro, pueden sentirlo. That won't do. We are looking for the most distinguished guest here. As the host, now that we've enjoyed this table full of delicacies, how about we let our one... is this really the way this works? It's not just look at her. Xiangling, the disciple of an adeptus, the stove god's best companion, the winner of the Masterful Chef's competition. The only heir of the famous One Mean restaurant. Salito perdido. A good old friend of mine. There's no better choice. Why does Paimon feel like we're Y el Venti se ha metido ahí en medio. If we're looking for a distinguished guest, surely the second son of the Feiyun Commerce Guild counts. It's one of the... Huh? Don't get me involved in this. Y aplaudiendo. Not a bad choice. With the Commerce Guild's young master lighting the incense. That's not how it works. Son tontísimos todos, me encanta. Making a fortune is indeed a fine wish, but it's of lesser importance, which means we should choose Chongyun, the skilled exorcist who keeps Huh? I can't be the one when we have the Conqueror. Adeptus Xiao has the most senior... I refuse. I am most certainly not the most distinguished guest here. You should all be able to make the right judgment based on your observations. One person here is well acquainted with everyone else. Al prota, ¿no? Wow, ojalá Zhongli pusiera la misma cara. Pero... Oh, that's right. Even though you're always Que lo haga mocking Paimon. Paimon, you're still pretty popular. No, wait. Paimon said she wouldn't talk to you. Huh? Who else is there? Huh? Does that mean Paimon's the most distinguished guest? En realidad sí. No hay ningún nada volante espacio-temporal. I agree. Paimon's just the one we need. Without a friend constantly by your side, a long journey would become dreadfully lonesome. Esto... Pobre Venti. Porque Venti era igual que yo y Paimon. Era el arconte del viento y Venti era un bichito ahí. Y cuando murió el arconte, pues Venti se convirtió en la atmosphere. Everything along the way will become lively and vibrant. Ah, the traveler has traversed many nations and left behind a great deal of fascinating stories. But without Paimon plays an indispensable role. You guys. Those were genuine compliments, right? Ahí dudando. Thank you. You made Paimon wait for a long time. Don't take everything to heart, Paimon. Friends That is indeed true. ¿Por qué le están mirando a Chong? ¿Por el tema de que él le ha dado la comida o algo así? Paimon is as important to the traveler as Guoba is. Looks like we've come to an agreement. Any objections before... I trust the traveler's judgment. Then Paimon it is. And now, the world's most excellent traveler's greatest companion, guide, and friend, Paimon, will be refilling and lighting the incense for us. Ahora hace así, quema la casa. En plan, es súper Here poderoso. you go.
take the match. And don't burn yourself. Si pasa algo, yo hago un 2x1. En plan, si te mueres, pues mira, enteramos al Traveler junto a ti. Hubiera molado una animación ahí de ella encendiendo el fuego. Siempre me hace gracia los textos estos en negro. Es como, bueno, Juan Carlos se compró un coche y se fue a no sé qué. Es como el final de la típica película cutre. Chanlin se volvió cocinera expert. Y I cosas. won't take up any more of your time. You're all free to go as you please. Yep, the tea would... You don't have to go all polite on me. It's dark out, so I'm going to accompany Xiangling, Xingqiu, and Changyun back home. As for the rest of the guests... Oh, no need. I'm headed towards the harbor to meet a friend on the ship. There's no need to trouble one such as Mr. Zhongli. Un amigo en su bar. I think you know the place I'm talking about. Come meet me anytime. Amigo en su barco. It was great getting to know you all. Bye. Oh, we should write... We'll catch you all later then. Okay. Don't forget to return to the parlor later. There's something I need... Understood. See you later. Well then. Rex Lapis. Just Zhongli will do. I live as a mortal in Liu Harbor now. I am just one among many who begin work at sunrise and Igual es retire por... to rest at sundown. Bueno, no, es que sí que se han visto antes. Es muy raro. If we were to consider status and seniority as Zhongli, I should be respectfully referring to you as Adepted. Heaven forbid. Será mejor que nos dejemos ver. I heard that during the Lantern Rite Music Festival, you conferred with Streetward Rambler and Cloud. The same truth will sound different coming from different people. As more bear witness to a story, I once had a pleasant chat about the past and present with a Sumeru scholar named Soraya, and learned a few things about her research topic. Sé quién es Soraya, pero ahora mismo no caigo en su cara, su sitio. From the evidence she found and the conclusion but there are multiple sides to... In the legends recorded by humans, some gods were depicted as arrogant and condescending. But whether to me, Streetward Rambler, Cloud Retainer, or younger adepti such as Xiao and God, this was as true back just how Xiao may seem unapproachable to most. But so there's no need to dwell too much on certain things. I mean... It looks like you understood. The director asked me to accompany you on your return. But I don't think you'll need... After that, it'll be time for me to... Bye, Zhongli. Me ha hecho gracia que estuviera el NPC random ahí. Paimon always feels a little empty and split. At least, no. Paimon got it mixed up. Paimon, the best and most distinguished travel guide. Good that you were aware, Xiao. Is there anything else you want to do? No need. I've stayed here for much longer than I had expected. The city lights are... The events of today occurred so abruptly. I appreciate your kindness. Okay, I'll see... Y se va. Hizo flup. Y se va a acabar la cuesta así. No hay una visita al 20. ¿No? ¿Nada? No... Pues ya estaría todo. 4 horitas de evento. Madame Pic. Luego me veré las animaciones de nuevo, que creo que están en YouTube. Aunque me da un poco de miedo porque creo que también está la animación de la quest de Al Haitem y aún no lo he visto. Ah, y podías hablar con ellos. Now I listen to you. You don't try to tell me you ain't the same way. The Adeptus Seeking Voyage. I've also got just the finishing line for it. Van a estar todos por algún sitio. ¿Habrá alguien en la cámara de Hal?
plan, puede visitar a Ningua. Pero para encontrarla también te digo. Molaría que los NPCs se vayan como turnando y que estuvieran por el mundo, ¿sabes? No, no está ningún por aquí. Eso puede ser más importante de lo que pensamos, ¿eh? Interesante. Los textos ahí. No, no está ningún. Y habían dicho algo de un barco, pero dudo que se refiera a la flota Crux. Vamos. ¿O sí? Sí que está aquí. ¿Eh? Con Kazuha, ¿eh? This is facing the sea breeze and gazing out at the sun. Kazuha, how about I stay here and be the ship's resident? With your level of artistic finesse, I'm sure nothing will go wrong. A saber por dónde se habrá paseado el 20. Es que cuando lleguemos a Shesnaya, estará por ahí con el arconte crío en plan, hey, ¿qué tal? But I'm afraid the sailors aboard are not the most versed in the arts. They You can't say that for sure. Poetry. There's a port in Mondstadt. Speaking of ships. Could you tell your captain that my height says nothing of my age? I'm old. How often does one get to enjoy a seafood feast on a ship? It'll be a... There's not much I can do. It's not No le because dejan Captain beber. Beto's not on the ship right now. Even I have to sit in the no drink. But I don't get drunk after... Hubiera molado que también pudiésemos hablar con ellos. Y Songli se fue a la montaña. Podría ser que esté aquí arriba del todo. En Salterray, no sé. Bueno, la montaña Julao, puede que esté aquí. Take it easy. Aunque en realidad no es aquí donde está lo de la comida. Normalmente. Sino que aquí. No recuerdo mal. Joder. No recordaba que el TP estuviera en tan mal sitio. Igual no está aquí el Songli. No. F. Creo que es bien Rito, en plan el sitio donde... Joder, qué mal sitio me han tepeado, ¿eh? Me suena... Mirando Reddit, que a veces lo miro por ahí, intento no spoilearme, pero vi algo de... Sitios donde puedes encontrar los personajes del evento. Y ahora entiendo a qué se refería. Take it easy. Y está este reto aquí, que me lo he dejado. Es de combate, además.
coming to be. Gotcha. A chest full of valuables and a trove of potential clues. Es verdad, en esta cima también podría estar, aunque sería un poco muy, no sé, muy rebuscado. Además que cuesta desbloquear esto. A nivel de gameplay no tendría sentido que metan algo aquí, cuando muy poca gente va a poder acceder. Ahora es cuando estaría. ¿Eso es sumero? Eso es... Sí. Se ve el árbol desde aquí. Dios, cómo ha cambiado el paisaje. Mira la cámara de Jade y tal. Este es un buen sitio, la verdad, para estar de chill. Aquí solía invocar antes, pero siempre me tocaron jeans, así que dije, ¿y si no? Y otro sitio que se me ocurre es aquí arriba. Y aquí es donde despedimos con Songli su quest. El tema es que subir aquí era un poco un lío. Creo que he ido justo por el sitio que no es. Vale, era por esto. Aunque igual no es aquí, ¿eh? Igual es donde el... No, sí es aquí. Iba a decir, igual es donde el barco de Ningguang, pero sí. Aquí salen 3 magos. Uy, me he como glitcheado ahí. Ah, míralos. Las superlens. Stabilize. Live. Quietly now. Time for a light show. Y aquí estoy, me gusta. Por aquí. Dudo que... Ha dicho, me voy a dar un paseo. Dudo que esté aquí. Pero quién sabe. Dios, estoy siendo como un skip del Mario, ¿eh? Saltando así. No está aquí. Aquí es donde tiramos las cenizas de Wisong o algo así. Uy, ¿era la campana? No sé qué era. Era algo que lo tiramos aquí. Y otro sitio que se me ocurre es como por aquí. En plan, se ha ido en esta dirección el Song. No me extrañaría que estuviera aquí. Bueno. Al Bendy lo he pillado con lo del barco. Aunque no me esperaba lo del Kazuha, que fueran tan coleguistas. Pero el Songli no sé. Ha dicho que sí iba a dar un paseo. Aquí estaba la ballesta, ¿no? Igual está con la ballesta. Sería un poco rebuscado, pero quién sabe. No. Bueno, lo que sí que podemos ver es a... Ahora es cuando está aquí. A Madame Pink, ¿no?
Igual está Yao Yao por aquí. Tal. Nunca me acuerdo de dónde es. ¿Aquí? Sí. No, no está Madame Pink. ¿Y Kiki y Baisu estarán por aquí? A ver, es que tampoco han aparecido en la historia. Solo en un momento. Igual sí iba a contar historias y ya. Take it easy. Voy a darme un pequeño paseo por aquí y lo dejo. Aquí podía entrar. No. ¿Se habrá quedado alguien en el kiosco? Pensaba que era un restaurante. O igual me he equivocado. Perdón. Como que me cuesta moverme. No sé qué está pasando. Sí, encontré a estas dos y a... Y a Songli. A Songli y a Venti. Y poco más. Take it easy. Me molaría encontrar los demás. No me acuerdo dónde dijo que se llevaría a Changling y los demás. Creo que a su casa, pero no sé dónde viven, ¿no? Y otro que se me ocurre es Chao, que esté en la posada Box. Tendría sentido. Aunque ¿dónde? Arriba. Míralo. Yen Shao just came up here with some almond tofu, but I haven't finished everything. Shang, you should try some too. There must be many different stories to tell of the... Pues me molaría contar sobre Sumer un poco. A ver qué opina del tema. Entonces, ¿Changling está en la cocina? No. Bueno, Chao está ahí liado. Vale, hemos encontrado 4 personajes y luego está Kazuha como extra. Tengo una legendaria aquí. Me la apunto. Luego está... No me acuerdo si era por aquí. Es verdad. ¿Dónde fuimos? Aquí. Cuando hablaron de Guisong, fuimos a esta playa. Puede estar por aquí Songli o algo así. No, se refiere a la estructura de ahí, creo. Aunque esto no me suena de nada.
No. Y luego estaba este lado. Este dije que es el de la zona de Beidou. Puede que sí que fuera aquí. Pensaba que era la preservadora de las nubes, pero no es un pato, ¿no? Una cigüeña de estos. No, aquí tampoco está. Yo qué sé. Por mirar. Voy a mirar este borde y ya. No tiene pinta de que haya nadie aquí. Creo que lo voy a dejar por aquí. Porque ya no sé si me ocurre nada más. Igual lo de explicar los cuentos y tal. En plan que esté Songli por ahí, pero me extrañaría. Porque dijo que se iba a dar un paseo por la montaña. Aquí estaba el banco, ¿no? Bueno, más o menos. ¡Oh! ¡Toma! The Lantern Rite celebrations are getting better by the... Dr. Baiju, I've brought the herbs. The singers. Performing at a music festival is... Oh, that's what... I dared not neglect the Yuhong's request. Her Del messenger Baiju no was sabemos quite nada, insistent that it should take... Let me double check again. Aunque tiene una pinta de Aizen que flipas. Buah, pues mira, hemos encontrado a Kiki Baiju. Un poco de casualidad. Porque yo venía aquí arriba. Seguro que están Ketching, Ganyu por ahí. Ningguang. Me faltarán todos esos. Me encajaría un poco que Yelan estuviera en el puerto. Ahí. Top secret. Y luego está Shenge, que a saber dónde se ha ido. Luego me daré una vuelta por Reddit a ver si... miro todo eso. A ver, dudo que haya nadie en este pueblo. Ya saber, igual Xinjiang está en Inazuma por algún motivo, alguna fumada así. Puedo mirar lo de Saltera, me extrañaría. Por aquí. Mejor desde ese otro lado. Busted. Take it easy. Me voy a matar un Metachul. Solidify. I will have order. Things are about to get dicey. Use a slit! Vaya arco que tiene, ¿no? Me acabo de fijar que es puto enorme el arco. Nah, no va a estar aquí ni de broma.
El dominio sigue existiendo. Como tal. Veo no caerse en el agua. Me quedaba ahí enganchado. Buenas dajas. Un paseo ahí. No, ni de broma. No, no sé. Al final me encontré a Kiki y tal de casualidad. Si pienso en montañas, solo me queda esto. Ah, igual está aquí Songli admirando el paisaje. No tiene pinta. Bueno, aquí está la ballesta, es verdad. Yo sí que hay soldados aquí. No recuerdo que hubiera tantos. ¿Qué ha pasado? Son clones todos. Voy a mirar en la plaza esa. Es más, esto ya no... A ver, no va a funcionar. Esto era la sensor para ir a la cámara de joder en algún momento. Y puedo jugar a las cartas con este. Ya ni me he acordado. Mira, las encontré. Beidwing. Hey, don't tell me you called me over for just a game. You have to be more specific. Is it that you find playing chess an uninteresting activity? If you don't specify what you mean, how could I know what I should do to please you? I make a single remark. Maybe we should deal with all official affairs publicly in the... I'd be perfectly happy with that. Don't give me that. That woman from Yenshang Tea House sometimes comes aboard to ask for information. Oh, how about I ask her to come over? Or maybe with one more person around, we'll be able to... So... Buah, pues para encontrar a Yelan... Buena suerte. Ah, pues me faltan cada vez menos. Desde ahí se ve a Baisu. Chanling y todos esos, no sé de dónde habrán ido. A la aldea de Chinkyu. A la aldea de Chinse. Es como muy lejos, ¿no? Podría ser. Bueno, aldea de Chinkyu, no sé. Sí que lo vi. Había una quest por aquí. El otro TP mejor. Aquí dentro había pensado. No. Nah, estoy como demasiado lejos. Ah, pues mira. Y me encuentro ya, ya. ¿Qué tal? I'm so happy. And all the grandmas and grandpas and... You mean, what am I doing here? Although I can't play an even Granny Roshin said I did a great... I'm so happy. Sí que tiene And all dados. masters told me a lot of... There was Skybracer with the giant deer horns, and Seagazer who left... Sometimes Master talks and talks. I love it. Some of the Adepti are gone now. Luego tiene más diálogos porque es nueva. Ahí en So plan. happy. And all the grandmas and I'm happy that Mr. Dvorak found... Also, I helped out this... Also, Mr. Dvorak got what at first. I didn't know what...
I'm so happy. And I'll see you. Oh, and... Buah, pues no me esperaba encontrar a Yao Yao por aquí. ¿Y Yanfei? ¿Y Madame Pink? Granny, you play... Oh, child, this festival is a rare chat. Don't worry, Granny. And anyway, the sooner a musical duo is only as good as its weakest link. So you gotta All right. Well... Sure, Granny. Buah, es que ahora me apetece estar aquí 2 horas buscando a todos. A ver, no lo puede ser. Cuando me quede sin ideas, paro y ya está. Se vendía muebles. Lo que me sorprende es no haber encontrado a Songley, la verdad. Pero claro, voy a darme un paseo. Buena suerte encontrarlo. Es más difícil que encontrar a un personaje del Elden Ring. Por aquí podría estar Jutao. Bueno, aquí no. Aquí sí. Como un sitio así tenebroso. Bueno, aquí sale su trailer. Por eso simplemente lo pensé. Yo qué sé, por mirar. No. Seguro que en Libia hay más y ahora no caigo. En las cordilleras, arriba. Pero hay una parte de ahí. Uf, es que para subir ahí, buena suerte. Como muy poco accesible. Bueno, voy a aprovechar. Tremendo parkour me estoy haciendo aquí. No. Casi. Todo para que no haya nada arriba. Creo que hay un robot gigante de esos. Volador. Bueno, gigante. Un robot de combate. Volador. Cazador de las ruinas. Míralo. Me acuerdo cuando estos eran chulísimos. Es que no me da tiempo ni para... Oh, y esto. Hostia, es verdad. Mira la cámara de Jade. Pues al final está más o menos en el mismo sitio. Creo que antes estaba más encima de... Puede ser.
Soy el poderoso. El todopoderoso. Voy a mirar aquí por si acaso. No, no hay nada. También puede estar por ahí. Incluso en ese barco. Que ese es como menos accesible. En serio, me deja un cofre aquí. Oye, he encontrado 2 cofres en Ligue que nunca me hubiera imaginado habermelos dejado. Con razón la gente salieron teorías de que spawnean cada X días o algo así. Take it easy. Intento irme al barco ese. Igual cuela. Voy a mirar por aquí un poco. Podría haber estado en el restaurante este. Ahí, changling y tal. Para encontrar a Yelan, es que estará en la cima o alguna fumada así. Por ahí arriba. Creo que no era ninguno de estos NPCs y la estoy liando. Creo que sí. Soy tontísimo. Ya me acuerdo cuál era. Me acuerdo que había un glitch aquí para tirarse y te ibas a la cámara de Halo. Nunca lo he probado, pero... Era este. Inglay. Bueno, al menos se está contento. Recuerdo que por aquí arriba había un cofre de tocho. ¿Por aquí podré subir? Me da a mí que no. ¡Oh! Lifehack. No hay nada. ¿Aquí o aquí abajo? Creo que había un cofre tocho. Pues nada, no encuentro al Songli. Igual está en alguna de estas islas o se está paseando por aquí. O en alguna playa o a saber. ¿Tú vives aquí así de aventurera? Dandy. ¿No? Buah, ni me acuerdo de esto. Sé que había un reto de estos en... Esto con Chao lo podría hacer mucho más rápido.
Creo que había un reto de estos en la posada Wangshu. Treasure. One way to draw. Intenta llegar en 26 segundos. Va a ser complicado, ¿eh? Vale, completado. Pues no me acordaba de este reto, la verdad. ¿Y ahora en menos de 22? Pues he skipeado el texto, así que no sé. ¿23? Buf. 21 segundos. Y 62. Ole. Treasure. One way to draw. Pues mira, he venido aquí de casualidad y me he sacado 3 cofres de chic. ¿Y eso que tenía el 100%? Pues si no lo tenía, pues justo lo tengo. Me sorprende que aún me falten cosas por aquí. Bueno, voy a dejarlo por aquí. Dios. Joder, que he estado 20 minutos buscando personajes por el mapa. Nadie me ha dicho nada. F. Nos vemos de aquí X días. Voy a jugar al Dark Souls. Y voy a seguir con Genshin en algún momento. Que me falta todo este trozo. Me falta todo esto. Y me falta esto. Aquí ya lo tengo más explorado. Y varias secundarias y 1000 cosas. Hay muchas cosas. Que vaya bien.